La vida es compleja porque cuando más energías tenemos, más ilusiones tenemos y más ganas de vivir tenemos es cuando menos podemos porque Ujú. no tenemos los medios, ¿no? Totalmente. El primer contacto fue de perder dinero y el segundo también. Los contactos no se buscan, los contactos te llegan. Me parece la mejor herramienta que tienes para poder escalar. Poder fichar jugadores de mayor nivel, es un equipo que ha jugado Champions League y querían volver a jugar Champions y en fin, tiene un proyecto bastante ambicioso a nivel europeo. ¿Qué es para ti invertir y qué tipo de inversiones hay? Las claves de la inversión, por ejemplo, ¿qué es la renta fija y la renta variable? Una buena inversión es cuando tú... La situación actual que con el tema del efectivo y el oro digital en Europa. ¿Qué está pasando ahora mismo con Estados Unidos, con China, los aranceles? La ideología es también, pero que la realidad pues al final se acaba imponiendo. Y la realidad es que todos tenemos que vivir, que el mundo tiene que seguir girando y que tenemos que avanzar. Pero ¿cómo lo afecta a la sociedad europea y española en concreto esta guerra arancelaria? El avance social, ya no solo económico, que hay entre Estados Unidos y China me parece abismal. Entonces creo que están años luz. Para poder plantearte vivir de las inversiones, como mínimo tendrías que tener... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cosa Nostra. Hoy estamos aquí hablando de un tema de actualidad que es un episodio súper interesante, ya que hablaremos, como digo, de temas de actualidad, de política, de economía. Hablaremos, por ejemplo, de la actual guerra arancelaria que hay entre Estados Unidos, China y también cómo afecta a Europa. Hablaremos de cómo esto puede afectar a una posible recesión económica y cómo puede afectar en la economía global. También comentaremos, si estamos ante, como digo, una recesión económica nueva y si puede ser una nueva crisis y a cuál se puede asemejar de las que ya hemos vivido. También hablaremos de inversiones y de finanzas. Y todo esto lo haremos con una persona que, aunque es joven, se ha convertido en un experto en el ámbito de las inversiones y las finanzas. Él es de Murcia, aunque actualmente está viviendo en Madrid. Y es un placer para nosotros tenerlo aquí en el podcast y con nosotros. Y directamente os doy paso para ya entrevistarlo. Muy buenas, Fernando Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Y nada, daros las gracias a vosotros por la invitación y encantado de compartir mi visión y mi experiencia dentro de los mercados. Pues nada, pues muchas gracias por venir, Fernando, y para romper el hielo, cuéntanos quién es Fernando Carrasco y a qué se dedica actualmente. Bueno, pues Fernando Carrasco es un chico de Murcia que empezó en el mundo del emprendimiento muy pronto, con 18 años, y empecé con un gimnasio que vino a mi vida de rebote. Y bueno, ese fue mi primer contacto con el mundo de los negocios y vi que podía o tenía potencial para crecer ahí. En ese tiempo trabajaba también como camarero en el bar de mi mejor amigo y además estaba estudiando la carrera de Derecho. Y aparte intentando hacer carrera profesional en el mundo del fútbol. Y al final, bueno, se me juntaron ahí varias cosas, terminé dejando el bar, me centré en el negocio y el fútbol, pues también me di cuenta de que había llegado ya donde tenía que llegar en base al nivel que yo veía que tenía y el potencial que tenía. Tuve experiencia y contacto con el mundo profesional del fútbol en Suecia y ahí me di cuenta de que quería dedicarme a otra cosa donde yo me viese más potencial. Ahí pues empecé a centrarme en el mundo de los negocios, empecé nuevos proyectos y en ese tiempo fue cuando tuve mi primer contacto con el mundo financiero. Lógicamente el primer contacto fue de perder dinero y el segundo también, pero bueno, ahí fue el comienzo de mi vida profesional que ahora se dedica casi al 100% al mundo de los mercados. Invertir en bolsa, ¿no? Como tal. Invertimos en bolsa y aparte como asesor financiero o gestor patrimonial de grandes patrimonios. Esa es un poco la pregunta, como como un chaval, como una persona de 26 años, digamos, acaba con esta carrera, ¿no? Y acaba gestionando patrimonios de gente millonaria que quiere sacar la rentabilidad de su dinero. Creo que es muy interesante. Bueno, pues la clave creo que ha sido persistencia, ¿no? Porque al final creo que es la gran dificultad que tenemos todos, cuando somos jóvenes nos cuesta mucho identificar cuál es el camino correcto y por dónde tenemos que ir, ¿no? Y esto al final ha sido a base de insistir, de probar muchas alternativas, de dar muchas vueltas y al final es verdad que cuando estás en el camino correcto no sé de qué forma lo sientes y tienes una certeza que no es tangible, pero que tú sí que la tienes y dices que es por aquí y al final pues
empiezas a andar en ese camino y te van saliendo cosas, oportunidades, personas nuevas, nuevas relaciones y una cosa te va llevando a otra y al final pues son pasos hacia adelante. Qué bueno. De hecho, actualmente estás haciendo una formación, ¿no? En el mundo, como dices, de la gestión de patrimonio. ¿Y qué has estudiado tú en tu vida para llegar hasta ahí? Y luego, ¿cómo es tu primer contacto o cómo empiezas, digamos, a interesarte por el mundo de las inversiones? Mi primer contacto con el mundo de la inversión fue muy rocambolesca porque yo no tenía ni idea de esto y ni me interesaba. De hecho, nunca imaginé que terminaría siendo banquero. Pero yo estaba desayunando en el bar de un amigo en Murcia y leyendo Twitter vi noticias de actualidad de criptomonedas y demás. Y bueno, tenía ahí un dinero que no necesitaba y le dije a un amigo, oye, tú sabes comprar criptomonedas y tal, que quiero comprar una pero que no sé ni cómo se hace ¿Y cómo funciona esto, no? ni cómo funciona. Me dijo, sí, yo tengo una cuenta en Binance y tal y yo te la compro si quieres. Total, que le di el dinero, la compró, perdimos el dinero lógicamente, pero yo como soy así bastante curioso, no lo compro y ya está. Empezamos a investigar un poco cómo funcionaba, qué habíamos comprado, después de hacerlo. Sí, sí. No antes, porque eso fue un impulso y lo hicimos, pero ahí nos dimos cuenta que había un mundo muy grande de mercados financieros, de renta variable, de empresas, que podías comprar empresas americanas. En fin, empezamos a escuchar hablar de Wall Street y tal, y nos empezó a molar el tema. ¿Qué estudiaste para empezar a interesarte por las inversiones? En cuanto a estudio para empezar a interesarme, no fue nada, como te digo, fue esta anécdota y después, pues bueno, pues empecé pues, por los libros básicos, empecé con análisis técnico de John Murphy y luego pues fui pasando por otros, ¿no? De William O'Neill, de Minervini, en fin, pues he ido leyendo a distintos grandes inversores que a mí me gusta cómo interpretan ellos el mercado, voy un poco en sintonía con su forma de operar y de gestionar sus posiciones y ya está. Y es que lo que te digo es práctica, ir acertando, ir equivocándote, ir haciéndote como inversor profesional. O sea, te has hecho a ti mismo desde cero, totalmente. Sí, pero es que creo que todos, y de hecho las amistades que tengo dentro de este sector, todos nos hemos hecho a nosotros mismos. Al final, podemos haber comprado la misma empresa y por razones diferentes, ¿no? O sea, es muy subjetivo todo. Que creo que ahí es donde muchas veces los que empiezan se pierden porque quieren estudiar los mercados como si fuera una ciencia exacta o matemática y no funciona así. Al final tienes el conocimiento a tu alcance, pero la forma de aplicación es totalmente subjetiva. Entonces, no te puedes frustrar por equivocarte, porque no es que no funcione lo que has estudiado, que no esté correcto, es que hay que ir interpretando muchos Factores, ¿no? factores y al final esa interpretación es totalmente subjetiva. Unas veces tendrás la razón, que te la da el mercado, y otras veces pues te la quitará. Pero eso forma parte de esto, o sea que tranquilidad absoluta. De hecho, también hablaremos más tranquilamente y después del tema de la psicología, que es muy importante. Pero antes de seguir, te quería preguntar, al final, bueno, eres de Murcia, pero estás viviendo ahora mismo en Madrid. ¿Cómo llevas vivir en Madrid, emprender, estudiar y gestionar patrimonio? Bueno, pues a mí personalmente era una persona que tenía mucho arraigo a estar en su casa, a estar cerca de mis padres y tal, y ahora que me independicé y di el paso y tal, digo, creo que tendría que haberlo dado antes. ¿Antes? Sí. A mí ese impulso me lo dio, la verdad, me lo dio mi primo, Matías, que bueno, me lo dijo de una forma bastante clara, que pues bueno, me veía potencial y tal, y que tenía que irme y eso. Y ya pues bueno, un poco los negocios me arrastraban a Madrid y ya la formación para conseguir los certificados que necesitas para poder hacer este tipo de servicios financieros también está allí y al final el distrito financiero de España está en Madrid. Y ya pues todo casaba para irme para allá. Y la verdad es que estoy encantado, me encanta Madrid, vivo muy a gusto allí. Es un poco caro, pero se vive muy bien. Así que de momento no tengo planes de moverme. ¿Hace cuánto te fuiste a Madrid? Hace un año Un aproximadamente. año. Y estás contento, como Estoy dices, muy contento, de que ha sí. sido una buena decisión. Muy buena. Aparte, yo creo que al final, como comentabas, como te pasará a ti, como pasa a todo el mundo que empieza en los negocios, en el emprendimiento, y que al final llega lejos, la clave es los contactos. ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto? De la importancia de conocer a alguien que te ayude a conocer a otras personas, o que te dé consejos, que te guíen en ese camino. Me parece un tema muy interesante, la verdad. Creo que es fundamental, pero el error que creo que comete mucha gente es que
van buscando esos contactos. Los contactos no se buscan, los contactos te llegan. Y te llegan porque tienen que ver en ti un valor. Si una persona que va buscando a acercarse a gente por su posición o económica o profesional o de relevancia en algún aspecto, es que se les ve venir de muy lejos y nadie le quiere dar nada a nadie que lo va pidiendo. La vida es así. Entonces tú tienes que hacerte a ti mismo, tienes que evolucionar, tienes que hacer que la gente perciba en ti el valor que realmente tiene y a partir de ahí las cosas, la vida te va poniendo en tu sitio y te va poniendo a las personas que vas necesitando para poder avanzar. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. He conocido a personas que no esperaba conocer tan pronto, muy relevantes, que han hecho proyectos muy grandes y han venido ellos a mi vida, pues al final alguien que me ha conocido ha considerado que me tenían que conocer, siempre han hablado bien de mí y eso me ha abierto las puertas a conocer a esas personas que de hecho me ha permitido hasta hacer negocios con ellos cuando eso hace un año para mí era impensable. ¿No? Entonces, lo más importante es preocuparse de uno mismo, de ser cada día mejor, ser humilde y tener ambición para poder encontrar esa aspiración, ¿no? de ser la mejor versión de nosotros mismos. Qué bueno. Que nunca creo que la consigamos, pero estar lo más cerca posible. Pero estar lo más cerca posible. Siempre hay que trabajarla. Has hablado también de que tienes un negocio que es el gimnasio. Sí. ¿Y cómo consigues, estando en Madrid, hacer esa delegación? ¿Has delegado pronto o lo lleva otra persona? Yo lo lleva al 99% otra persona de mi confianza, que es mi mejor amigo y que siempre está conmigo, que me ayuda en todos los proyectos que hago y estará conmigo en todos los que haga. Y bueno, yo he sido siempre muy obsesivo de la delegación porque me parece la mejor herramienta que tienes para poder escalar. ¿Qué pasa? Que es complicado y hablo con muchos emprendedores de esto, que cuesta mucho delegar en una actividad en la que tú has puesto mucho trabajo y mucho foco y va bien y dejarla en manos de otra persona. La clave de eso, ¿cuál es? Pues que al final es dedicarle mucho tiempo a esas personas en las que tú confías, transmitirles tus valores, tu visión y hacer que, aunque muchas veces no tengamos los mismos puntos de vista, que siempre encontremos una vía común en la que encontrarnos y por la que ir, ¿no? Que cuando no estés tú, él sepa cómo te gustaría que las cosas estuvieran y además que él vea que eso es lo mejor. Y eso al final pues es lo que se trata de liderar proyectos, independientemente del que sea, te tienes que convertir en un líder para que las personas crean en ti y crean en tu visión y que eso es lo más correcto. Yo creo también que el tema de la confianza, cuando delegas un negocio, algo que te está dando ingresos, la confianza tiene que ser plena. Como si más que un amigo ya prácticamente tiene que ser un hermano, ¿no? Pero aparte también es que es bonito, ¿no? Como dices, al final tener esa persona, ese amigo de confianza en la que puedes delegar, en la que puedes confiar, hacer negocios juntos, que a mí también me pasa, contigo y con otros amigos que tengo, hacer negocios juntos y que salgan bien. Creo que es algo está bonito y que luego también te llena de orgullo propio entre tú y esa persona. Para mí es lo que hace el camino especial, porque yo sinceramente, si no es para compartir con las personas que quieres, tanto éxitos como fracasos, como buenos y malos momentos, como éxito a mejor económico, no, es que no tiene gracia, sí. ¿Sabes? Y eso está bien, lo que pasa es que al final es someter a una relación a muchos puntos complicados, de tensión, muchos puntos de inflexión. Y creo que requiere en el desarrollo de esos acontecimientos mucha madurez por parte de todas las personas, de entender cuál es el rol de cada uno, de entender qué toca hacer a cada uno, cuáles son las responsabilidades de cada uno y al final hacer los proyectos todos suyos a su manera. Eso creo que es una educación y unos valores que se tiene que ir transmitiendo y que la principal responsabilidad es del que lo inicia y del que lidera ese trayecto, ¿no? Que se está haciendo. Yo al final lo siento así, intento transmitirlo así, intento estar pendiente, intento ayudar a las personas que están conmigo, aparte de, por ejemplo, como estamos hablando de mi persona de máxima confianza, a las demás personas que se acercan a mi entorno, yo intento ayudarles a que se desarrollen, a que sean mejores, independientemente de la actividad que estén llevando a cabo, porque como vuelvo a hacer un poco de hincapié, ¿no? Una persona que lidera proyectos de mayor o menor envergadura, da igual que haya 3 personas que 30. Al final tienes la capacidad de inspirar y si la tienes, pues tienes que hacerlo porque al final esas personas, ese aprendizaje se lo llevan a otras áreas de su vida y están agradecidas de haber pasado por ahí. Entonces, así lo veo yo y así lo intento hacer.
Bueno, Pero también, bueno. también ser un buen líder. Y luego también, como dices, que hay gente o amigos o conocidos con los que intentas hacer negocio, intentas ayudarles, pero es que ni pueden o ni quieren. O sea, porque no pueden de su parte en ese aspecto o realmente esta vida no es para ellos. Pero bueno, sí, también, como tú dices, intentar darle un poco otra oportunidad, otras opciones para que, bueno, que sean, como dices, la mejor versión de ellos mismos y también consigan avanzar en la vida. Sí, yo al final es que creo que una persona de valor puede aportarnos muchas cosas, ¿no? No solo desarrollo profesional, que también poner ideas en la mente de otras personas que a lo mejor pueden parecer imposibles, pero tú las crees y ir convirtiendo esas ideas en realidades y, y bueno, hacer que esa evolución como individuo esté, ¿no? Y tú colaboras en ese desarrollo como artífice de esos proyectos, no son solo profesionales. Pero ya te digo, al final es complejo porque necesita muchas condiciones las personas para poder entenderse y compartir ese camino. Sí, también. Mucha humildad para poder reconocer cosas, que no surjan emociones negativas como la envidia. En fin, hay que ser una persona muy madura y de mucho valor también para poder acompañar a otra persona en el camino en ese aspecto, independientemente de que el éxito sea mayor o menor. Es simplemente esa evolución que se acepte y que vayamos de la mano. Eso es complejo, pero bueno, yo a día de hoy estoy muy contento, creo que siempre hemos decidido correctamente y por eso estamos como estamos. Exactamente. Que no es que sea nada espectacular, pero bueno, estamos mejor que ayer, que es decir. El Y lo que también objetivo. nos quedará, el camino nos quedará seguir recorriendo juntos y que seguro vendrá mucho éxito. Pues hombre, tenemos un plan Ah, sí, que, ¿tenéis que, un plan que, establecido? que me parece mucho, porque nunca lo he tenido. Entonces, hoy tener la capacidad y el criterio para poder tener un plan y tener una meta a la que llegar, pues creo que hemos pasado lo más difícil. Ya hemos encontrado el camino, hemos encontrado el sitio donde tenemos que picar, ¿no? La piedra donde hay que poner la energía y a partir de ahí, pues los éxitos que vengan, pues serán los que tengan que venir y estamos preparados para asumir. Y Buenísimo. disfrutarlo. La habla también con Dani del tema del gimnasio, pero bueno, fuera de cámara hemos hablado también tranquilamente nosotros y tienes más proyectos. No sé si nos quieres comentar alguno de esos proyectos que te haga especial ilusión contar y bueno, que también sea un ejemplo para la gente de lo que se puede llegar a hacer en este mundo. Bueno, pues sí, viene un poco al caso, la verdad, con el hilo de la conversación que estamos teniendo, que bueno, yo empecé, como os digo, en el deporte, queriendo pues, ser futbolista profesional. Yo, bueno, entrenaba, hacía las cosas al 100% como... Yo es que no sé hacer las cosas de otra manera, la verdad. Cuando me pongo en algo, pues intento hacerlo lo mejor que yo sé. Y por circunstancias de la vida, como os dije, estuve en Suecia, ¿no? Estuve en contacto en el mundo profesional del fútbol. Y después de dejármelo, años después, pues una persona de las que conocí allí, que él es representante de futbolistas y tal, tiene una empresa en Sudamérica y eso, y él está en el mundo del fútbol sueco, pues me siguió la pista porque hicimos buena relación durante el tiempo que estuve allí y me puso en contacto con un club de primera división que estaban buscando levantar capital, ¿no? Para hacer una ampliación y poder reestructurar un poco las instalaciones de la cantera, poder fichar jugadores de mayor nivel. Es un equipo que ha jugado Champions League y querían volver a jugar Champions y en fin, tiene un proyecto bastante ambicioso a nivel europeo. Y bueno, me fui para allá, estuve reunido con los dirigentes del club, que ya, pues bueno, es una buena experiencia en el sentido de que ya pues te vas fuera de tu país a hacer negocios con otra gente, en otro idioma, con otra cultura, ¿no? Con gente que ya tiene un nivel importante Sí. y bueno, eso ya me parece Dar un salto. sí dar un salto en ese aspecto. Y luego, pues bueno, ya empieza a hablar de otras cantidades de dinero, la operación se ha encarado en unos 40 millones de euros y bueno, yo estoy haciendo el papel de consultor a nivel financiero, tanto para supervisar la operación como para conseguir ese capital que se necesita para financiar ese proyecto. Y ahí estamos, son negociaciones complejas, hay muchos problemas sobre la marcha que tienes que ir solucionando. Encontré alianzas importantes con instituciones financieras en Estados Unidos que confían en mí y eso pues para mí es un salto muy importante. Y bueno, pues entrando a jugar en una liga un poco más grande, ¿no? Que es lo que nos gusta.
Y me parece reseñable pues lo que te he dicho, que al final el mundo del fútbol ha vuelto a mi vida, en otro contexto, de otra forma, pero sigue ahí, ¿no? De alguna manera, y la verdad es que me hace especial ilusión por eso. Se cierra un poco el círculo, ¿no? De deporte, finanzas. Son al final las dos cosas que negocio. más te gustan en ese aspecto, ¿no? El fútbol y las inversiones. En ese aspecto yo entiendo que tú eres un intermediario ahí, ¿no? Es la persona que gestiona, que mueve los hilos, con el objetivo final es que el club consiga los 40 millones de euros para poder mejorar las instalaciones, mejorar el club, financiarse y volver a competir en Champions, que al final estamos hablando de un equipo que compite en Champions, ¿eh? Que se dice rápido en ese aspecto. Sí. Imagino que también en ese aspecto tendrás que sacar la mejor versión de ti, porque no será fácil y te estarás enfrentando a problemas que nunca te habrán sucedido. Totalmente, y lo más complicado es que al final esas personas confíen en ti. Porque tú llegas a un chaval de España que vive en Madrid, que sí que es financiero, tal, pero que ¿quién es? Y no eres nadie porque todavía no has hecho nada. Al final siempre tiene que haber una primera vez y tienes que ir con humildad, lógicamente, de saber dónde estás, pero también con la convicción y la seguridad de saber quién eres y a dónde vas, ¿no? Y al final transmitir esa confianza a esas personas y que puedan confiar en ti, creo que es lo más complicado y a la vez lo más destacable, independientemente de que al final la operación termine con el éxito o no termine. Simplemente el que te den la oportunidad de trabajar en ella, pues quiere decir que algo estás haciendo bien. Y también hacer nuevos contactos y que saldrán nuevas posibilidades de ahí seguro. Seguro. Segurísimo. Si al final lo más complicado es estar. Es estar, totalmente. Siempre dicen que cuando termina un negocio siempre te sale otro si ha ido bien. Sí, y muchas veces salen antes de acabarlo. De acabarlo, ¿eh? Porque ya se ha enterado alguien que está en uno y dice, pues este algo tiene que saber, tiene que saber. Buenísimo. Sí. Bueno, Fernando, entramos a otra sección nueva. En este aspecto vamos a hablar de cositas de inversiones y la pregunta típica, la más básica es ¿qué es para ti invertir y qué tipo de inversiones hay? Bueno, pues al final invertir es poner tu dinero a trabajar, ¿no? Hay distintos tipos de inversiones. Si nos ceñimos a las que tocamos principalmente nosotros, que son financieras, pues bueno, pues tiene distintas inversiones en función del perfil del inversor. Si es más tolerante al riesgo, si no, si su horizonte temporal, qué tipo de necesidades tiene de liquidez, etcétera. En mi caso, yo personalmente tengo una cartera de swing trading, que es para invertir en bolsa más a corto plazo, que es donde nos dedicamos a comprar y vender empresas principalmente del mercado americano. Y luego tiene una cartera más con un otro tipo de planificación financiera, ¿no? Más a largo plazo, donde la puedes diversificar mucho mejor, donde tu horizonte temporal es mucho más lejano y más si eres una persona joven. Y ahí, pues bueno, pues mete otro tipo de productos, aparte de renta variable, pero a lo mejor a través la renta variable la toca en productos más globales, ¿no? Fondos de inversión, etcétera. Pues tienes tu renta fija, puedes comprar bonos de más o menor duración, puedes comprar principalmente hay dos tipos, deuda soberana, que al final compras bonos de estados, y bonos corporativos, ¿no? Que son normalmente de más riesgo. Y bueno, ya te puedes meter en algún tipo de inversiones alternativas, ¿no? Ya invertir en algún negocio, a través de fondos que invierten en ese negocio de capital riesgo, o tú directamente, si te gusta el mundo del emprendimiento, pues te puedes meter ahí ya, pues lógicamente el real estate, que siempre forma parte un poco de esas carteras de inversión. El real estate, que para quien no lo sepa o sea más técnico, son las bienes raíces o Bien, la compra inversión venta de inmobiliaria. ladrillo, como se Inversión llamaría. inmobiliaria. Hay muchos vehículos de inversión. Puedes invertir a través de Socimis, puedes comprar y vender bien, como dices tú, especular, puedes comprar y buscar rentas en función, pues volvemos a lo mismo del nivel de ingresos del inversor, del riesgo que quiera asumir y, en fin, de las necesidades que Y lo que tenga. también estás buscando en ese aspecto, ¿no? O sea, estudian el inversor, estudian Sí, la persona para saber qué quiere y Claro. a qué está dispuesto a tener esa pérdida, ¿no? Sí. Estás dispuesto a asumir, sí. Esa pérdida que estás dispuesto a asumir, efectivamente. También depende mucho, pues, tu edad, en fin, en distintos factores. Al final no hay buenas ni malas inversiones. La peor inversión es siempre no estar invertido. Porque ahí tiene una pérdida garantizada. A partir de ahí, pues bueno, en función de cada uno, todas las inversiones, mientras se hagan bien y con un conocimiento y asesorados por un profesional, porque todos no podemos saber de todo, por eso existen distintas profesiones, pues, y con responsabilidad, todas las inversiones están bien.
tienen que ir en función de tus necesidades. No tienes por qué ganar más ni menos dinero que otro o tener mejores o peores rentabilidades, depende de muchas cosas. Totalmente. Y también entrando un poco, Fernando, en el tema de las inversiones, me gustaría hacer un poco para la gente que no lo sepa, porque habrá gente que nos esté escuchando, bueno, incluso esta jerga sea un poco más técnica para ellos y creo que también que un poco lo entiendan. Las claves de la inversión, por ejemplo, ¿qué es la renta fija y la renta variable? O por qué la gente más común empieza siempre a invertir, digamos, como he dicho, en el real estate, en comprar y alquilar viviendas. Bueno, pues al final son distintos tipos de inversiones, no tienen nada que ver unas con otras, entre comillas, ¿no? Al final el real estate, pues bueno, es invertir en el sector inmobiliario que tiene pues sus factores que lo influyen, sus rentabilidades medias y su riesgo medio, que es lo que condiciona principalmente de entrada a una inversión, ¿no? Saber cuánto espero ganar y cuánto espero perder aquí y cuál es mi barrera de entrada a este mercado. A nivel económico, por ejemplo. Y, por ejemplo, en renta variable y renta fija, pues al final son las dos grandes patas del sector financiero. Y como su propio nombre indica, renta variable es que tú cuando inviertes no sabes qué ganas ni exactamente qué vas a perder. Al final siempre se puede hacer, lógicamente, cuando sabes, pues tienes una gestión del riesgo, tienes unas expectativas de rentabilidad y hacer los movimientos que haces buscando algo concreto. Pero no se puede predecir. Mientras que la renta fija, pues son productos de inversión donde el inversor compra ese bono, que al final, para quien no lo sepa, un bono es simplemente un préstamo que tú le haces al emisor de ese bono. Tanto si es un estado como si es una empresa. Tú le haces un préstamo a un tipo de interés que está marcado principalmente por el mercado, cómo estén los tipos de interés, y aparte varía en función del riesgo que lo determinan las empresas de rating crediticio que le dan a ese estado o a esa empresa, y lógicamente a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero tú cuando compras ese bono sabes el tipo de interés que vas a percibir y en la duración que determine, ¿no? Exactamente. Y también, pues la gente también se ubica un poco en ese aspecto. Vamos a poner un ejemplo de renta de renta fija, renta variable. Por ejemplo, los bonos del Estado, ¿no? Hemos dicho que son renta fija. Efectivamente, ¿Qué más tipos de renta fija habría? Tú puedes comprar, por ejemplo, letras del Tesoro y tener tu rentabilidad. Puedes comprar bonos de otros estados y tener tu rentabilidad en distintas duraciones. Perfecto. Puedes comprar bonos corporativos, que por ejemplo una empresa como Apple emite bonos al mercado y tú como inversor puedes comprar ese bono de Apple a esa rentabilidad. Lógicamente, invertir en Apple tiene un menor riesgo y una menor rentabilidad que invertir en una empresa a lo mejor menos conocida y con un rating crediticio menor. O de peor calidad. Y en cuanto a renta variable, para quien no lo sepa, pues bueno, al final incluye lo que es el mercado de acciones, ¿no? De empresas. Y bueno, pues al final tú compras acciones a mercado de la empresa a un determinado valor y lógicamente intentas venderlas a un valor superior. Otras veces lo vendes a un valor inferior y pierdes ese diferencial. Básicamente eso. Perfecto, muy claro. Y la verdad que todo bastante claro, la gente lo va a entender segurísimo. Vale, Fernando, ¿qué hace que una inversión para ti sea buena? Que haya los suficientes argumentos para poder defenderla detrás, independientemente de que haya sido buena o mala en cuanto al resultado. Es decir, para mí una buena inversión es cuando tú eres capaz de argumentar por qué has tomado esa decisión, independientemente de que después hayas ganado o perdido dinero. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay un estudio y hay un criterio detrás. Y lógicamente siempre no se puede acertar, ni nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar, ¿no? Pero cuando tú tienes el suficiente criterio para poder armar unos argumentos y tomar una decisión en determinado momento, a partir de ahí para mí ya has tomado una inversión en una línea correcta. Después ya el resultado, pues lógicamente todos queremos que sea bueno, pero no se puede saber, si no, pues lógicamente seríamos todos ricos. Seríamos todos multimillonarios. Entonces no estás hablando de resultados, sino que haya un trabajo detrás que al final te determine que voy a invertir un aquí. estudio, como dice es que creo que todo en la vida es igual, ¿sabes? O sea, la vida es bastante simple, lo que pasa es que al final las personas la condicionamos mucho por nuestras emociones, nuestra percepción de las cosas, nuestro entorno, muchas cosas que nos influyen, pero que al final la vida es muy simple. La vida son procesos, no resultados. Tú cuando disfrutas y sufres y experimentas en el proceso, el resultado es que como es tan incierto, nunca se sabe, ¿sabes?
y al final cuando te sale bien y llegas, no es lo que te imaginabas porque siempre las cosas no tienen ese impacto, tú lo idealizas mucho más y cuando es negativo pues nunca es para tanto. Entonces creo que siempre la clave de todo para que las cosas te salgan bien y aunque el resultado a lo mejor no sea el que tú esperabas, puedas estar satisfecho de tu trabajo, siempre se va a basar en trabajar mucho en ese proceso. Yo creo que es una cosa que siempre defiendo muchísimo y hace poco tiempo relativamente me he dado cuenta de eso, de la importancia de disfrutar el proceso. Porque como tú dices, al final, luego el final lo idealizas muchísimo. Piensas que el objetivo final o la meta cuando la consigues, dices, "Hostia, no era para tanto". Pero el proceso, disfrutarlo, las caídas, el levantarse, el sufrir, el seguir, es lo que te marca la diferencia y te hace también que aprendas. Totalmente, lo que pasa es que es muy complicado porque al final las emociones nos mueven y, y decirlo es fácil, lógicamente, yo lo tengo claro, pero bueno, todavía sigo luchando contra mí mismo en ese sentido, ¿no? De poder ser capaz de disfrutar más del proceso y que esos retos, esos problemas y Ese día a día, ¿no? esas dificultades del día a día no me absorban y me hagan perder perspectiva y no saber estar presente, ¿no? Porque al final, dentro de todo eso siempre hay muchos aspectos positivos que si nos descuidamos no los vemos y mientras está pasando la vida, ¿no? Por Sí. delante. Qué bueno. Otra cosa muy interesante que la gente también seguramente estará, que nos esté escuchando, quiera saber. Es decir, ¿qué errores comete un inversor principiante y que la gente que nos está escuchando no debe hacer o no debe cometer? Pues en primer lugar, a lo mejor invertir un dinero que necesitas. Porque eso te añade un extra de presión que Sí. te va a llevar a tomar malas decisiones. En segundo, asumir muchos más riesgos de los que debe. Y tercero, diría que tomar decisiones sin el conocimiento y el criterio suficiente para poder defender después esa decisión. Totalmente. O sea que si quieres empezar a invertir, el dinero que no te haga falta, que sea un dinero que tienes ahorrado o un colchón. Lo principal para empezar a invertir, si tuviera que dar unos tips, ¿no? Que yo creo que sería lo ideal para una persona que quiere empezar, es lo primero, empezar a nutrirte de conocimiento. No hace falta que te vuelvas loco y te quieras leer en un día 20 libros, ¿no? Pero sí que empezar a hacer un estudio de economía, de mercado, de empezar a entender y a poder hacer tus valoraciones y tus interpretaciones, independientemente de que sean mejores o peores, lógicamente, al principio serán peores que después. En segundo lugar, o, o empezar a invertir sin conocimiento ninguno y, como hemos dicho anteriormente, con un dinero que necesitas, o postergar mucho ese inicio en los mercados, ¿no? Creo que conforme vas empezando a estudiar y a familiarizarte con ese conocimiento, debes de con un dinero que no necesitas y da igual si son 500 euros, que 1000 euros, que lo que sea, porque la cantidad no es lo importante, porque al final siempre vas a tener tu momento de empezar a invertir más fuerte, de arriesgar más, pero al principio lo más importante es disponer de un dinero que la verdad es que tenemos mucha suerte hoy en día porque con prácticamente nada puedes empezar a tomar decisiones en el mercado y empezar a experimentar esas sensaciones de comprar, de vender, de ganar, de perder, de empezar a tener un criterio a la hora de tomar esa decisión. Eso es para mí son las dos herramientas principales, conocimiento y aplicación. Y como también bien dices, el tomar acción. Es decir, no dejes el dinero en el banco, como dices, estás asegurando pérdidas por el tema de la inflación. Y luego también... Y además que cada vez se está poniendo el tema más complicado. O sea, creo que en los próximos años la gente que no tenga ningún tipo de herramienta para invertir lo va a pasar mal porque el mundo financiero se está complicando para una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento. Entonces creo que todos debemos de ser inversores. De algún modo, sí, no hace falta ser ningún profesional, porque como he dicho anteriormente, todos no podemos saber de todo, pero sí que tomarnos un poco de interés, empezar a escuchar a gente que se dedica a este tema, confiar en personas que se dedican a este tema, que al final, lógicamente, todos nos vamos a gustar a todos, pero siempre habrá personas que vayan un poco más en línea con lo que tú quieres y de algún modo estar invertido de alguna manera porque... Creo que en el futuro próximo el tema de tener dinero parado se va a volver bastante caro. De hecho, hablo exactamente lo mismo. En el primer episodio que grabamos, digo exactamente lo mismo. De que la gente que en los próximos 5 o 10 años no consigue una rentabilidad de su dinero,
y no consiga empezar a invertir y educarse financieramente, lo va a pasar mal. Digo lo mismo y bueno, aquí está la muestra de que la persona con más experiencia que se dedica a este mundo opina lo mismo. Estamos en ese aspecto compaginados. Y luego también mi siguiente pregunta iba también enfocada a lo que has comentado, que ¿por qué la gente tiene miedo a invertir y tiene el dinero en el banco? Porque todos tenemos miedo de lo que desconocemos, ¿no? Y al final el desconocimiento te hace percibir muchísimo riesgo en algo y tú al meterte en tu banca online y ver el dinero ahí en tu cuenta te genera una tranquilidad que es falsa, pero tú la tienes. Entonces te hace vivir más tranquilo. La inversión como tal lo asocias a estos crashes en bolsa que estamos viendo recientemente, a muchísimo riesgo porque al final nadie te ha explicado nada, no tienes conocimiento, no sabes los distintos productos y vehículos de inversión que hay, pues lógicamente tienes miedo. Por eso invito a la gente a informarse, no a ser expertos de nada, ni es necesario. Yo, por ejemplo, tengo el caso en mi casa de mi hermana, es enfermera, está terminando la carrera de medicina, ella genera su dinero, tiene su ahorro y ella, por ejemplo, comparte o opera igual que yo porque, bueno, está dentro de mi servicio, ¿no? de operativa para mis clientes y ella lo hace con un dinero que no necesita para su día a día y invierte ya enfermera, no necesita. ¿Por qué? Pues porque en este caso yo soy su hermano, pero bueno, hay un profesional detrás en el que ella confía, ¿no? Pero en este caso su hermano, pero hay otra gente que no soy hermano suyo y lo hace igual. Al final es gente pues que de alguna manera llega este conocimiento a su vida, sea porque lo busca o sea porque alguien se lo da, y dan el paso y empiezan a perder el miedo a estar ahí. Y yo siempre se lo digo a todo el mundo, empieza por poco, si no tienes que empezar hoy con todo el dinero que tengas ni hacer ninguna locura. Mete un dinero que no necesites, pero empieza a ver cómo funciona, empieza a familiarizarte con esto, pregunta, escucha, porque al final dices tú, es que puedo leer mucho y aprendo antes de hacerlo. Digo, no es lo mismo porque cuando tú ya tienes un dinero puesto en un sitio, tu interés aumenta muchísimo. Claro. Y eso es así. Entonces, cuando tú estás haciendo algo, te empiezas a preocupar mucho de entender qué estás haciendo. Y ahí es donde viene el conocimiento. Que ya digo, aunque no seas un experto, pero ya empiezas a entender qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué criterio hay detrás. Entonces, mejoras mucho. Aparte es que financieramente todo el mundo que aprenda de esto y se meta en este mundo es que va a salir ganando. Aunque sea con el mero hecho de saber lo que es ahorrar. Porque hoy en día vivimos en un mundo en el que la gente no ahorra. O sea, la gente gana 1.500 y se gasta 1.700. Viven por encima de sus posibilidades y es un problema. Sí. Es un problema. Lo que pasa es que ahí se hace un cuello de botella en el sentido de que la vida cada vez cuesta más y con esos sueldos es muy difícil ahorrar. Es que es muy difícil. Yo lo pienso muchas veces. Digo, yo es que no sé muchas veces la gente cómo lo hace porque yo veo los alquileres que se pagan y no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, al final pues que vemos pues 5 personas desconocidas viviendo en el mismo sitio con cierta edad ya. ¿Por qué? Porque al final la vida nos está llevando hacia allí. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar dentro de nuestras posibilidades cada uno, pues luchar por intentar estar lo mejor posible. Y a lo mejor una inversión hoy dentro de 5 años pues te permite tener una cierta libertad. Totalmente. Al final es como todo, que a lo mejor estás asumiendo más riesgo que estándote quieto, pues seguramente. Pero bajo mi punto de vista no, pero bueno, entiendo que el que lo pueda percibir así. Pero lo que está claro es que la vida cada vez se está poniendo más complicada y que con lo que se hacía antes ya no es suficiente. Y con estarte quieto que no te va a solucionar la papeleta. Yo es que creo que incluso estarse quieto es peor. Que, por eso. Como dices, intentarlo y palmar un poco de dinero. Pero ya empieza, te informa. Y es que como dice Fernando, es que está la cosa jodida, ¿eh? Es que yo no sé dentro de 5 años, como dice él, la gente promedio cómo lo va a hacer. Pues yo creo que nosotros, principalmente el sector así de gente más joven, ¿no? De menos de 30 años, alrededor de 30 años, de entre 20 y 30, creo que vamos a tener retos por delante a nivel económico. Y social también, ese aspecto quizás. Posiblemente, pero ¿por qué? Pues porque el mundo está cambiando, cada vez es más exigente y con lo que ya te digo, con lo que se generaba hace 10 años, hoy ya empieza a no ser suficiente y dentro de X años va a ser menos suficiente aún. Y igual que te digo esto, yo no soy catastrofista para nada. Yo creo que vivimos en la mejor época de la historia. Creo que somos unos privilegiados totalmente, pero que tenemos que ser lo suficientemente responsables para responsabilizarnos de que vivimos en este momento y de que tenemos que dar un paso adelante para poder vivir mejor, pero que tenemos un mundo para vivir que para mí es impresionante. Nadie ha tenido tantas posibilidades de hacer cosas antes en la vida. Yo comparo mi vida con la de mis padres y yo me considero un total privilegiado, ¿no? De las cosas que he vivido y de las posibilidades que tengo de vivir.
que ellos no las tenían. Y si nos remontamos un poco más atrás, nuestros abuelos no han salido de su pueblo. Sí. Entonces hoy cualquier persona media puede viajar por muy poco dinero, puede visitar sitios espectaculares, puede nutrirse de otras culturas, o sea, vivimos la mejor época de la historia sin duda. Entonces hay que aprovecharla. Qué bueno. Hemos hablado de banco, de que es un error dejarlo en el banco el dinero, pero también te quería preguntar sobre la situación actual que hay con el tema del efectivo y el euro digital en Europa. No sé si estás puesto, claro que estarás puesto en eso de Sí. sobra, pero sí nos gustaría saber qué opinas, que la gente que quizás esto no lo conoce, que lo que está pasando en Europa con el efectivo y el euro digital, que un poco nos lo explique y nos comentes sobre el tema. Pues opino que yo siempre he sido un fiel defensor del dinero en efectivo porque creo que nos da esa libertad y esa autonomía, ¿no? A mí los avances en este aspecto de euro digital, dólar digital, yo no me gustan porque a priori no me gusta que siempre sepan en qué me gasto mi dinero que se dé buena tinta, que al final eso es una recopilación de bases de datos para después, pues, lógicamente, pues, vendernos productos o servicios. Y aparte, creo que nos adentramos en un terreno peligroso porque el perder tantas libertades luego nos hace ser incapaces de recuperarlas y además que nos puedan someter en algún momento o nos puedan imponer cosas que nosotros no vemos bien, ¿no? Como que te limiten una capacidad de ahorro, que, por ejemplo, tengas que gastar el dinero en X tiempo porque si no te desaparece. No lo sé, no sé dónde podemos terminar, pero me parece el inicio de algo que para los ciudadanos de a pie peligroso. Para mí curioso porque creo que en Canadá pasó algo parecido estaban en contra del gobierno y había con el tema de camioneros, una huelga de camioneros, y si no se ponían en marcha los camiones, lo tenían prácticamente todo el tema del gobierno, pues estaba todo en la plaza, si no movían los camiones, les quitaba la capacidad de poder sacar dinero. Le penalizaban, ¿no? No podían sacar dinero los propios camioneros. Y entonces ya, claro, tuvieron que quitar la huelga y en plan, si no, te bloquean directamente. Como dice Fernando, al final es limitar nuestra libertad, y creo que el tema de pasar del efectivo al oro digital es un problema grave que la gente, yo creo que aún no es consciente de cómo puede afectar en nuestra vida. Y ya lo iremos viendo poco a poco, pero sí, bueno. Normalmente el ser humano suele llegar tarde a casi todo, ¿no? Podemos estar hablándolo mucho tiempo, pero al final, hasta que el problema no esté aquí, pues no seremos capaces de tomar medidas. Pero bueno, al final es bastante sencillo, es pues ser siempre un poco responsable en ese aspecto, de llevar pues tu dinero encima, de pagar en efectivo, de habituarte y al final es que es mejor para mí. Sí, totalmente. A mí es que no me supone ningún esfuerzo, la verdad. No, a mí la verdad que tampoco. Y hablando del tema del euro digital, poco curioso que saquen ahora el euro digital cuando se hacía tanto hincapié a que era malo el Bitcoin. Bueno, al final es que creo que la evolución, ¿no?, del mundo, la tecnología, pues todo está yendo hacia allá. Y al final, pues bueno, el dinero, pues ¿qué pasa? Pues que el digitalizarlo al 100%, porque bueno, al final tú el dinero que llevas en tu tarjeta es digital también. Pero bueno, yo creo que es por llamarlo de alguna manera, pero bueno, al final digitalizar ya el dinero y que todo sea a través de un programa de ordenador, pues claro, les permite un mayor control, ¿no? En muchos aspectos, por ejemplo... ya no es solo saber en qué lo gastas, cuándo lo gastas, dónde estás, es que también que tienes la capacidad de bloquearte tu día a día. Tú mañana llega Hacienda y dice que tú tal, lleven o no razón, tienen el poder de darle un botón y volverte pobre. La cuenta bloqueada. Ya tienes 0 euros, claro. O sea, no lo puedes utilizar. Claro, da igual si tienes en tu cuenta 5 millones, no lo puedes usar. Entonces eso me parece algo muy peligroso. Yo personalmente, dentro de mis capacidades, pues siempre intentaré tener la máxima protección patrimonial posible y ya está, ir adaptándonos. Pero creo que si nos vamos haciendo un poco conscientes del asunto, pues que podremos al menos retrasar el impacto, ¿no? Las medidas, o si no, reducir bastante el impacto, porque al final si nos vamos dejando llevar, pues es muy fácil. Totalmente. Fernando, vamos a entrar en un tema que creo que ahora mismo está en tendencia, es un tema muy importante y que la gente quizás no es consciente tampoco de lo que está pasando, y se lo vamos a explicar y queremos que en ese aspecto tú seas el experto que nos lo comente. Vamos a entrar en la actualidad financiera global, qué está pasando ahora mismo con Estados Unidos, con China, los aranceles. Pero antes de eso, quiero empezar preguntándote. Ahora mismo estamos ante quizás una recesión económica, con lo que está pasando con Trump, los aranceles, Estados Unidos, China, Europa. Las probabilidades de que eso suceda han aumentado considerablemente
en el momento en el que se están empezando a implementar este tipo de medidas. Eso está claro, no está aquí. De hecho, los mercados, la corrección que estamos viendo es porque descuentan que eso pueda suceder en gran medida. Pero nadie sabe nada, ¿no? Como he dicho anteriormente, ninguno tenemos una bola de cristal. Al final, yo personalmente me limito a analizar las cosas que están sucediendo y ya está, y tomar mis decisiones en base a eso. ¿Que podemos ver una recesión? Sin duda. Y además, si este problema se agravara y se fuera incrementando, ¿no? Esa tensión comercial entre las potencias, pues bueno, creo que la recesión que podemos ver es bastante preocupante. No obstante, no creo que llegue tampoco la sangre al río, bajo mi punto de vista. Creo que esto no ha hecho nada más que empezar. Creo que las negociaciones que se están planteando por parte de Estados Unidos son bastante ambiciosas y eso pues, va a conllevar pues, medidas, represalias, hasta que se puedan sentar los distintos dirigentes a llegar a acuerdos, ¿no? Creo que se va a ir un tiempo y en ese tiempo pues no sabemos qué va a pasar. Porque al final, el que inicia esto es Donald Trump. ¿Cuál es el objetivo detrás de estos aranceles? Bueno, el objetivo nadie lo sabe, ¿no? Lo que se le está pasando por la cabeza. Yo personalmente considero que él lo que está planteando es una reforma estructural, ¿no? Del modelo económico de Estados Unidos, que al final es el país número 1 del mundo a nivel económico, y eso pues lleva consigo, ¿no? muchas medidas que a corto plazo pueden ser muy problemáticas. Yo personalmente no lo veo mal lo que está haciendo. Creo que a Estados Unidos y a nosotros principalmente también, para ver en los mercados un crecimiento a largo plazo sano y sostenible, creo que es necesario, pero lógicamente podemos luego, las formas en las que se hacen las cosas pues también pueden generar una tensión extra, ¿no? A nivel mundial, que es lo que seguramente se critica sobre todo de Donald Trump. Al final está buscando pues los mejores acuerdos para beneficiar a su país, ¿no? Y bueno, al final los principales protagonistas son Estados Unidos y China. Nosotros, en cuanto a Unión Europea, estamos por ahí, pero que no importamos mucho. Uh-huh. Y bueno, yo me gustaría que la Unión Europea cogiera una posición más cercana a Estados Unidos. Creo que podemos cobrar protagonismo si llegamos a buenos acuerdos. Ya incluso se han hablado de aranceles cero entre Estados Unidos y la Unión Europea. Uh-huh. Y creo que podríamos experimentar un gran crecimiento económico si nos ponemos del lado de Estados Unidos y aislar un poco más a China y demás. Pero bueno, ahora mismo las políticas que se están aplicando en Europa no son esas. Los dirigentes que hay tienen una ideología mucho más radical a nivel de izquierda y se van a posturas mucho más de China que de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es verdad que el paradigma político en Europa está cambiando. Ya lo hemos visto en países como Italia, en países como Alemania. Francia también estaba intentando. Francia va a ser el próximo. Entonces, al final, creo que las ideologías están bien, pero que la realidad pues al final se acaba imponiendo. Y la realidad es que todos tenemos que vivir, que el mundo tiene que seguir girando y que tenemos que avanzar. Y la forma de avanzar es aplicar sistemas que funcionan. De momento, en la época que estamos viviendo en Europa, hemos visto que no funciona, estamos yendo hacia atrás, Alemania está en recesión, son números, o sea que no es una opinión, son datos. A mí me gusta, me formulo mis opiniones, pero siempre en base a datos reales. Y lo que está claro es que esto no funciona, entonces creo que necesitamos un cambio de rumbo, y si en ese cambio de rumbo podemos alinear intereses con la primera potencia, pues que nos va a venir estupendamente. Buenísimo. Vale, ¿qué está pasando ahora mismo con la bolsa? Que hay unas grandes caídas. ¿Y todo eso a qué se debe? Pues ahora mismo lo que está pasando es que el mercado está descontando unos posibles problemas económicos a nivel mundial, principalmente en la economía de Estados Unidos, debido a la guerra arancelaria que se ha abierto, ¿no? Entre las potencias. Y ¿dónde puede eso terminar? Pues no lo sabe nadie, la verdad. Ahora mismo ya se está hablando de rebote, de que están siendo oportunidades. Yo no lo sé. De momento sé que China le está manteniendo el pulso a Estados Unidos. No sé hasta qué punto. Al final Estados Unidos está en una posición de poder en este caso, pero también tiene problemas que si no los soluciona pues tendrá que ir cediendo, como es
el tema del coste de su deuda, ¿no? Para poder refinanciarse a largo plazo. Y bueno, eso entraremos en otras materias un poco más complejas, pero creo que están echando un pulso y creo que Estados Unidos tiene las de ganar, pero que tampoco se puede extender mucho el tema, ¿no? Así que yo creo que no le interesa a nadie esto, ni a China ni a Estados Unidos principalmente, así que se llegarán a acuerdos, pero creo que todavía no es el momento. ¿Quién crees que pierde más aquí, en este pulso que estás comentando? ¿Estados Unidos o China? ¿Y quién es más dependiente del otro? Para ti. Bajo mi punto de vista, China está en una posición más peligrosa porque al final Estados Unidos es la principal economía del mundo y tiene el mayor consumo interno del mundo en cuanto a su país y el comercio exterior que tiene, pues es enorme también. China, sin embargo, solo vive de ese comercio exterior, ¿no? El consumo interno, de hecho, es que están en crisis, su situación económica es mala, pero es la fábrica del mundo y al final viven de esas exportaciones, ¿no? Que hacen. La posición para mí de China es mucho más endeble en este aspecto, pero están jugando con la baza de que es el mayor tenedor de deuda estadounidense del mundo y si empiezan a vender esa deuda y ir liquidándola, pues van a incrementar la rentabilidad de esa deuda, que es lo que incrementaría el coste de esa refinanciación de Estados Unidos a largo plazo. Que eso empezaría a entrar en un problema bastante serio económicamente de Estados Unidos. Entonces ahí es donde está el pulso, vamos a ir viéndolo. Por eso estamos vigilando de cerca la rentabilidad del bono a 10 años estadounidense, porque creo que ahora mismo el factor clave va a estar ahí. ¿Se te refieres que puede ser una buena inversión? ¿Lo dices por eso? No, lo digo porque creo que va a marcar un poco el marco en esta guerra comercial que hay abierta. Vale, genial. De subir o no la rentabilidad. Y luego al final, ¿cómo nos puede afectar? Porque la guerra generalmente o principalmente es entre Estados Unidos y China, como bien comentas. Nosotros estamos ahí un poco entre medias, haciendo acuerdos con Estados Unidos para conseguir el 0 por 0 en aranceles. Pero ¿cómo lo afecta a la sociedad europea y española en concreto esta guerra arancelaria? Pues al final a ti te va a afectar en el consumo diario de los ciudadanos, que al final los aranceles es simplemente un impuesto que se pone, que las cosas que vayan llegando de fuera, pues que son muchísimas, pues que van a tener un coste superior y al final pues se encarece tu vida, eso tiene un impacto directo en la inflación y al final pues te vuelve más pobre. De hecho es que dependiendo de las cifras de las que hablamos de incremento, pues estamos hablando, ya te digo, de una crisis económica que no ha habido precedente en la historia. Entonces no creo que veamos eso que lleguemos pasar, a esos puntos, ¿no? que lleguemos a esos puntos, pero que la situación es grave, por supuesto. Que se está tanteando. O sea, ¿crees que puede llegar a ser una crisis similar a la de 2008? ¿O incluso superior? Hombre, si llegásemos a un punto en el que hay una guerra comercial abierta, independientemente del impacto y se olvidan del impacto que pueda tener en la sociedad, no sé hasta qué punto puede llegar de grave, pero perfectamente, claro. O sea, que es algo muy importante y que estaremos Muy importante. Como bien dice, de hecho, esto es un momento histórico. Que puede ser que se solucione bien, que yo creo que sí, porque al final considero que Donald Trump es un tío inteligente y es un negociador y él está haciendo presión con sus armas, pero al final llegará al acuerdo que tenga que llegar lo más beneficioso posible para él. Y pondrán fin, y al final a todo el mundo le interesa llevarse bien con Estados Unidos y todo esto se solucionará. No sé cuánto tiempo va a pasar ni la presión que puede haber, pero no creo que llegue a sangre río porque es que no le interesa a nadie. O sea, ¿crees que esta situación se va a estudiar en la historia? Totalmente. Es una situación muy compleja a nivel geopolítico, a nivel económico. Estoy convencido. No sé qué resultado nos va a traer, pero que es un momento histórico totalmente. Estamos hablando de un cambio de un comercio libre a un proteccionismo por parte de los estados. O sea, hay muchos cambios a nivel de orden mundial en este aspecto, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un momento muy importante de la historia en este sector. Para terminar esta pequeña sección, me gustaría plantearte cuál es en el tiempo tu previsión de cuál va a ser la próxima potencia mundial. Es decir, estamos ahora mismo ante una guerra, una tensión entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es para ti que va a ser la siguiente potencia mundial en los próximos 10, 20 años? Hombre, yo creo que en los próximos 10, 20 años no tengo duda de que va a seguir siendo Estados Unidos porque me parece ahora mismo el país que mejor se encuentra en todo tipo de condiciones, ¿no? Para ser el número uno. Como he comentado anteriormente, China creo que a nivel social todavía tiene que corregir muchas cosas, ¿no?
es un estado muy dependiente de su comercio exterior y al final tú vas a Estados Unidos y aquello es brutal. El consumo que hay, el nivel de salarios que tiene la gente, la población es rica en comparación con China. Al final China tiene dinero el Estado porque, como hemos dicho anteriormente, sí es la fábrica del mundo y hay empresas grandes y hay dinero, pero la gente es pobre. La vida allí es pobre, ¿no? Y es una dictadura. Es que el avance social, ya no solo económico, que hay entre Estados Unidos y China me parece abismal. Entonces creo que están años luz todavía. Creo que para ser la primera potencia mundial no es solo ya a nivel económico que sea una potencia, sino que tu sociedad también tiene que ir en consonancia a esa economía que tú tienes, ¿no? Y que la sociedad pues sea rica y cada vez la gente viva mejor y haya ahí una evolución. Claro. Qué bueno. Aparte pienso que también que Estados Unidos no va a vender su primera posición tan fácilmente. Hombre, al final siempre en la vida ha habido potencias mundiales a lo largo de la historia y han desaparecido y han llegado otros. Claro. Eso sucederá en algún momento seguro, pero creo que en los próximos 20 años no lo vamos a ver, la verdad. Vamos a entrar en otra mini sección también que queremos comentar contigo, que es el tema de las inversiones. Vamos a entrar un poco en detalle en el tema de las inversiones. ¿Realmente se puede vivir solo de invertir? Si tienes el capital suficiente para generar unas rentabilidades, sí. Pero si no, lógicamente no. Si tienes 2.000 euros no puedes vivir de las inversiones. Pero si tú, por ejemplo, eres capaz de ir generándote ingresos, de ir haciéndote una cartera cada vez de más capital y poco a poco te enfocas en eso, al final llegará un momento en que con la habilidad que hayas desarrollado y el capital que tengas puedas vivir de esto perfectamente. ¿Hay un capital mínimo que tú creas que necesitas para empezar a vivir? ¿5 o 10.000 euros? Es muy subjetivo porque depende también de... El tipo de inversión, ¿no? No, y de cada persona donde ponga sus estándares, ¿no? De vida y lo que le cueste su estilo de vida. Hay gente que su estilo de vida es más sencillo y otra gente que le gusta más lo caro. Pero bueno, al final necesita una cantidad razonable, ¿no? Yo creo que para poder plantearte vivir de las inversiones, como mínimo tendrías que tener 50.000 euros destinados y simplemente a invertir, bajo mi punto de vista. Perfecto. Yo creo que es un dato muy curioso y muy interesante. Quizás la gente se pensaba que era menos. Yo pensaba que era menos. Yo a lo mejor con 10.000 se puede empezar, pero sí que... No, empezar sí, pero vivir no. Vivir, me refiero a vivir. Vivir sí, no puedes con 10.000 euros. 50.000, ¿no? No. Vale, perfecto. Tienes que tener una cantidad de dinero invertible suficiente para, por ejemplo, decir, voy a dejarme mi trabajo y voy a centrarme en esto. Y como dices, que no te haga falta, que sea un dinero que puedes utilizar solamente para las inversiones. Claro. Que no necesitas Claro. estar sacándolo. Te tienes que hacer una cartera de inversión con una cantidad de dinero razonable para que tú cuando generes un rendimiento generes cosas interesantes y tener tu dinero y tu capital fuera de ahí, que no necesites de generar, ¿no? Que sea pues tu fondo de emergencia, tu inversión un poquito más a largo plazo. Pero bueno, al final es como todo, puede sonar a mucho dinero, pero cuando una persona pone el foco en algo, se consigue bastante rápido, porque tú a lo mejor empiezas con 10.000 euros y empiezas a generar dinero y ese dinero se queda ahí. Y tú sigues trabajando y estás generando dinero y haces tus aportaciones. Al final el camino no está tan lejos. Lo que pasa es que, claro, tienes que poner el objetivo. Si quieres empezar con 2.000 euros y pasar a tener una cuenta de 200.000, pues lógicamente te lo estás poniendo tú a ti mismo más difícil. Al final es como todo, las cosas son como son. Pero si tienes tu fuente de ingresos, tu trabajo, tu negocio, y empiezas a hacer tus aportaciones, empiezas a ganar dinero, ese dinero lo reinviertes otra vez más las aportaciones que haces, el crecimiento es mucho más rápido. Perfecto. Y al final, pues con el conocimiento suficiente, pues se puede conseguir. Claro. Quiero que nos comentes dos conceptos muy clave que creo que forman parte de esto que has dicho, y es cartera de inversión y interés compuesto. Que nos hable un poco de los dos conceptos que para mí son muy importantes en el tema de la inversión. El tema de tener una cartera es a lo que se le llama el capital que tú destinas a un tipo de inversión, ¿no? Puedes tener una cartera de más largo plazo con distintos productos y distintas ramas de inversión, o puedes tener, pues como he comentado anteriormente, una cartera de swing trading, que es lo que hacemos nosotros, que al final es pues invertir en bolsa, especular en el corto o medio plazo. Y luego el tema del famoso interés compuesto es que la clave para que tu crecimiento sea exponencial es la reinversión de esos beneficios. ¿Por qué? Porque al final un tipo de interés sobre un capital, por ejemplo, 1.000 euros,
el 10% pues son 1.100, ¿no? Ujú. Y luego el 10% ya no es sobre los 1.000 iniciales, es sobre los 1.100. 1.100. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso en el largo plazo, el poder que tiene es increíble, la verdad, porque el crecimiento económico que puede tener es exponencial. Al final, cuanto más tiempo es, pues ese interés compuesto más efectivo se va haciendo. Totalmente. De hecho, me gustaría que le lanzara a la gente una pequeña prueba. Lo vamos a llevar a una calculadora de interés compuesto y ponle un pequeño ejemplo que puedan hacer para que vean el potencial de interés compuesto. Para que vean con una inversión muy realista y muy real, ¿no? Que pueden hacer ellos mismos, con inversiones y aportaciones mensuales, lo que podrán ganar dentro de X tiempo. Sí, pues es muy sencillo. Pones en Google calculadora de interés compuesto. Ujú. Dependiendo de la edad, pero puedes poner un horizonte de temporada entre 20 y 30 años a un interés medio de un 7%. Anual, ¿no? Sí, anual. Y ves exactamente cuánto podría ganar. ¿Qué cantidad? Pues la verdad es que da igual la cantidad porque al final depende un poco de lo que cada uno quiera o pueda. Pero el impacto va a ser el mismo. O sea, la potencia de subida es la misma. Lógicamente, en términos monetarios, no es lo mismo poner 10.000 que poner 100.000. Claro. Pero vas a ver el crecimiento exponencial que tiene. Y además, si a eso le sumas ir haciendo aportaciones mensuales, Correcto. como si fuese ese ahorro, ¿no?, del que hablamos, pues lógicamente sobre todo en gente joven, está bien, ¿no?, que una parte de tu Puede ser como ingresos lo vayas destinando a esa cartera de largo plazo. No obstante, creo que eso... ¿Es un poco paja mental? No, hay dos alternativas. Uno es personas, por ejemplo, que tienen un trabajo estable o que, por ejemplo, vuelvo a poner ejemplo para no irme a nadie en mi casa, ¿no? De mi hermana, que es funcionaria, tiene su sueldo y se puede hacer más o menos esos planteamientos financieros, ¿no? Porque más o menos te puede hacer las cuentas como aquel que dice. Pero luego, si tú eres una persona que quiere generar dinero y eres joven y tienes ganas y eres emprendedor, ¿no?, o emprendedora, ese tipo de inversiones no las veo. ¿Por qué? Porque no te puedes hacer cuenta. Si quieres crecer, claro. Al final yo, como entiendo la vida, es que a mí siempre me falta dinero. Yo es que no sé los demás, pero yo es que cuanto... Más gana, más gasta. No, y que al final todos los problemas los problemas que voy teniendo cada vez son más caros. Entonces me da igual tener 1.000 porque necesito 10.000. Me da igual tener 10.000 porque necesito 20.000. Y al final siempre es así. ¿Por qué? Porque por eso está ese crecimiento. Y al final tú tienes que ir viendo cómo eres capaz de ir resolviendo esas ecuaciones para poder pasar, pero siempre que quieras hacer algo nuevo o subir de nivel, siempre te va a faltar. Entonces, hacerte ese tipo de planteamientos tan a largo plazo, si eres una persona que está metida en esa rueda, no lo veo, porque al final el dinero lo necesitas para generar. Y a mí personalmente me gusta generar dinero hoy, porque yo no sé dentro de 30 años dónde voy a estar. ¿No? Yo me gusta vivir más en el presente, la verdad. Intento generar lo máximo posible hoy, vivir hoy, siempre lógicamente con responsabilidad y entendiendo el sistema de vida que yo tengo. Lógicamente, para otro tipo de personas que tengan otro, pues no les recomiendo que vivan como vivo yo o que entiendan esta planificación financiera como la entiendo yo. Pero si eres emprendedor, quieres crecer y no has estás empezando a tocar dinero y ya te quieres hacer la cartera de jubilación, mal asunto. Mal asunto. Para mí. Porque para empezar seguramente no se cumpla. Seguramente eso nunca se Pues cumpla. hombre, al final, si te dedicas al mundo de los negocios y a tomar riesgos, pues creo que te puedes hacer pocos cálculos, Claro, ¿no? totalmente. Tienes que ir lidiando con las situaciones de la mejor forma posible y tienes que intentar que la cuenta se quede en verde. Que es el objetivo y lo difícil, ¿no? Y lo Al difícil. final es un tiempo que estamos hablando de 20, 30 años. Que no sabemos qué va a Yo es pasar. que no sé ni qué voy a hacer dentro de un mes. Dentro de un Entonces, mes, como me preguntas por 30 años y yo es que no te sé Coño, contestar. y que no sé quiero si lo ahora. vas a cumplir. No lo quiero dentro de 30 años, lo quiero disfrutar ahora. Exactamente. Me quiero ir de vacaciones o en el Caribe o yo qué sé. A mí o es que las gastarme cosas lo me que hacen haga ilusión ahora que soy joven. Claro. Creo que yo lo he ido viendo también en mis padres, porque yo soy una persona que inconscientemente soy observadora y yo voy viendo como el paso de los años al final a ti te va quitando esa ilusión por hacer cosas y lo que a ti te gustaba después ya no te gusta, pero no porque esté en una etapa peor, simplemente porque la vida cambia y las personas pues cambiamos. Y a mí me hace ilusión comprarme el coche ahora, no dentro de 30 años. Totalmente. Entonces lucho por tener eso ahora y me hace ilusión irme de viaje hoy.
que a lo mejor dentro de 30 años también me voy, pero de otra manera. Entonces, al final, la vida es compleja porque cuando más energías tenemos, más ilusiones tenemos y más ganas de vivir tenemos, es cuando menos podemos porque no tenemos los medios, ¿no? Totalmente. Y al final eres joven y no te da tiempo a creártelo. Todo en la vida son procesos y necesita tiempo, pero esa es mi lucha constante, ¿no? Mi contrarreloj por intentar tener la vida que quiero lo antes posible. Acortar el tiempo. De hecho, yo creo que nuestro mayor activo, personalmente, es el tiempo. Hace poco vi una entrevista en la que José Elías le decía al chico que lo entrevistaba, le decía, el chico tiene 27 años, José Elías que lo tiene 48. Le decía, te cambio mi patrimonio, no sé cuántos millones de euros son, por tu edad, ¿vale? Y el tío decía, no quiero. Sí, o sea, valoramos más la edad que tenemos y el momento en que vivimos que tener dinero. O sea, la importancia de tener el tiempo. Es lo que estamos comentando. Ayer lo hablaba con mi compañero de viaje, ¿no? Mi amigo que me ayuda en todos los proyectos que tenemos abiertos. Y se lo decía que yo en los últimos tiempos he aprendido que el dinero, el impacto que tiene sobre la vida de una persona es muy limitado. Creo que tiene mucho poder para quitarnos problemas del día a día, ¿no? Que eso nos hacen realmente infelices porque al final estar preocupado de si tengo que echarle gasolina al coche, de si no puedo pagar la luz, de si no me puedo dar aire acondicionado en mi casa, pues lógicamente son problemas que te hacen infeliz. Sí. Pero una vez que superas esa fase, que no es fácil, pero se supera, el impacto que tiene el dinero en hacerte a ti feliz es muy pequeño, muy pequeño. La mayor herramienta que tenemos para hacernos felices somos nosotros mismos, en el sentido de cómo te ves tú a ti mismo y qué conforme estás con tu recorrido, ¿no? Y la visión que tienes tú de ti mismo. Eso es lo único que te puede hacer feliz, porque el dinero al final, el impacto que tiene, es que yo lo veo en mí y en muchas personas que están muy por encima de mí, es que es muy limitado, porque al final todos hacemos lo mismo, vas con la gente. Y tú no le vas enseñando la cuenta del banco a nadie, ni nadie te va a querer más por eso, la verdad. Se pueden acercar a alguien por un poco de interés, pero que a ti esas personas realmente tampoco te aportan nada. Al final la gente que esté contigo es por ti. Por quién eres y por lo que haces con ellos, Efectivamente. con ellos. Entonces, al final el dinero, ya te digo, el impacto que... El área financiera dentro del éxito para mí como persona, lógicamente que hay que cumplir con ella, pero... Es más secundaria. Cuando llega a un... Es bastante más pequeño de lo que nos creemos que es. Sí, lo que pasa es que cuando no lo tienes piensas que eso es la hostia. Sí. Pero luego realmente no es tanto. Creo que te hace mucho más feliz a lo mejor tener una persona de calidad a tu alrededor que eso. O levantarte por la mañana y tener un propósito. Y ver quién eras hace un año y quién eres hoy. Todo eso es lo que te hace realmente feliz. Más que... Si tienes 1 millón o medio millón en el banco. Para mí sí, porque al final tú vas a seguir haciendo lo mismo. Y puede ser que ese concepto lo tengas cuando ya has llegado a ser, por ejemplo, económicamente... Claro, si el umbral que él comenta. Yo creo que eso empieza a tenerlo cuando superas el umbral de ya no tener faltas. Libertad Totalmente. financiera, total. No, antes. Sí. Que no tengas ya problemas que te agobian, ¿sabes? En el sentido, problemas básicos. Pagar el alquiler, Efectivamente. el aire acondicionado. Hacer la lista de la compra, o hacer la lista de la compra Pues y no mirar el precio. O que puedas ir a un restaurante, no hace falta que estés comiendo todos los días en un restaurante de lujo, pero que puedas ir a un restaurante un día con tu novia y cenes y te da igual si la cuenta son 100 o 150. En fin, Sí. a lo mejor no vengo hasta dentro de 2 semanas, pero si me da la idea puedo volver. No lo voy a hacer porque no me apetece o no es mi sistema, pero si quiero puedo. O sea, ese nivel simplemente. No tener que ir haciendo disparates ni gastando... ni quemando dinero, ni tener que tener un Ferrari, ¿sabes lo que te digo? No es necesario. O sea, al final la vida son cosas más sencillas. Sí, totalmente. Eso ¿qué hace eso? Pues que creo que le da a la vida pues más potencia. Es como... es un extra que mola, pero que no te hace más feliz. Es simplemente que dices, pues si lo tengo todo en orden y esto lo tengo, pues estoy un poco mejor. Totalmente. Pero si tengo todo lo demás desordenado y eso lo tengo una mierda. Sí, es verdad, ¿eh? Correcto. De hecho, cuántos famosos y gente millonaria hay que se acaban suicidando, acaban en la droga, acaban en las calles tirados, porque, por lo que comentas, tienes pasta, pero el resto de tu entorno, tu vida, tu propósito mañanero, no lo tienes. Es que tú, al final, la mayoría de cosas en la vida que tenemos, esto al final es mi opinión, pero es que no incluyen dinero. Es que... tú llevarte bien con tu novia no incluye dinero, llevarte bien con tus padres no incluye dinero, tener buenos amigos no incluye dinero, estar contento contigo y lo que te digo, tener un propósito, evolucionar, crecer, no incluye dinero, prepararte para
educar a tu hijo y dejarte tu legado no incluye dinero. Es que al final todas esas inseguridades que nos nacen, ¿no? Y que te hacen infeliz, no están relacionadas directamente con el dinero. Pero si tienes falta de dinero, Lo notas te lo mucho. hace muy difícil eso. Sí. ¿Por qué? Pues porque lógicamente si no puedes hacer absolutamente nada, pues tienes problemas con la pareja, incuestionablemente. Si es el cumpleaños y tú no la puedes llevar a cenar a un sitio un día, pues lógicamente tú eres más infeliz. Pero pudiendo hacer, o si tu hijo necesita gafas, pues que se las puedas comprar, ¿no? Al final son cosas básicas, pero una vez que superas esos problemas y ya no los tienes, ese impacto que nos creemos que por tener dinero es la hostia, no. Yo, bajo mi punto de vista, creo que es muy pequeño ya. Sí, sí, sí. O sea, va menguando mucho el Yo impacto. opino igual que tú. Sí, yo también estoy seguro de eso, ¿eh? Yo no estoy quizás en esa posición, estoy más cerca de lo que dice, que ya no faltan, ¿no? También estoy emprendiendo con mi negocio y estoy muy cerca de eso, o a lo mejor ya estoy ahí exactamente, estoy ahí y ya lo notas. Notas que quizás ya haces cosas no por dinero, sino por lo que te hagan feliz. Y cosas más sencillas y te fijas más en los detalles. Y es No, verdad, y que ¿eh? al final es que entendemos éxito, siempre lo asociamos a dinero y es que me parece un error porque lo que a lo mejor genero yo para otra persona necesita la mitad y a mí me falta y a otro le parece poquísimo y yo qué sé. Es que también depende mucho de cada persona como quiera vivir, el estilo de vida que tenga y todos no tenemos por qué vivir igual, ni ser igual, ni dedicarnos a lo mismo, ni ganar lo mismo. Al final es que para mí el punto común es no tener esa serie de problemas que nos permita estar a gusto y tener el nivel de vida con el que nosotros nos encontramos cómodos. Fin. Correcto. Yo a lo mejor, pues bueno, luego pues yo individualmente, pues sí, a lo mejor me he puesto metas bastante altas, pero porque más nivel personal que económico, Porque pero a nivel tú, económico también, porque me gusta el dinero, me Claro. gusta ganar dinero, me gusta compartirlo sobre todo y entonces pues quiero tener, pero entiendo que otra persona por pensar como yo no va a ser más feliz, ¿sabes? Lo que te digo, no va alineado eso así. Totalmente. yo pienso igual. O sea, hay personas que cuando ya llega a tu nivel económico, como bien dices, de que lo tienes como todo cubierto, aunque puedes vivir diariamente sin ninguna Sin ninguna falta. limitación, Ya lo tienes. ya directamente no sí. necesitas más. O sea, Es que ese más el- ya el man- ya empieza a no compensarte lo que tú tienes que hacer para obtener ese más con la calidad de vida que puedes tener, ¿me entiendes? Porque esto es como todo, las cosas no te las regalan. Tú a cambio de subir de nivel, tu calidad de vida baja. Aunque la gente piense que vives mejor porque tienes a mejor cosa, te puedes permitir cosas que pagas que otro no, tienes otra serie de problemas y de circunstancias y de responsabilidades que tú las llevas dentro, ¿no? Y las sufres. Entonces tienes que estar preparado para eso y realmente lo tienes que querer porque si no, no quieres. como tú dices, Y cuando ya tienes un poco de pasta y puedes estar a gusto, no quieres que perderla porque estás de puta madre. Claro. Y ya te da miedo. Y cuando tienes que volver a ponerla, ahí te quedas. Porque dices, es que ya estoy de puta madre, yo no quiero más. Si ya estoy de cojones. que llega a un Claro. nivel y dices, es que si quiero subir el nivel, ya empiezo con pérdidas de nuevo. Fernando, si volvieras a empezar desde cero hoy, si perdieras todo tu dinero y tuvieras que empezar de cero, ¿qué error que cometiste no volverías a cometer y qué paso seguirías? Para llegar al punto que estás hoy de la forma más rápida posible. Pues sinceramente, cambiaría muy pocas cosas. Creo que uno de los errores que más me ha lastrado, que me ha costado tiempo y dinero, es ser capaz de, cuando he visto que algo no funcionaba, tomar la decisión antes. He necesitado confirmar muchas veces que eso no funcionaba cuando yo ya realmente lo sabía y lo había visto y depositaba demasiada confianza en ese proceso cuando yo ya veía que eso no era el camino. Y eso pues me ha costado tiempo y dinero. Principalmente eso, o sea, ser capaz, que la verdad es que yo creo que he tenido esa habilidad porque no es fácil, pero de ser de ser persistente, pero de cuando te das cuenta de que hay que cambiar de rumbo, tener la determinación de hacerlo. Y eso no quiere decir dar bandazos, ¿no? Ni ir dando palos de ciego, pero sí que igual que hay veces que tú sabes que es por ahí, hay veces que también sabes que por aquí no es, y muchas veces nos encabezonamos en algo que no funciona. Y ahí hay que tener la suficiente humildad y determinación de decir, me he equivocado, no es por aquí, y volver a empezar de cero en otro sitio, en otro camino, o empezar a replantearte cosas. Si te arruinara a día de hoy, ¿crees que podría volver a ser lo que era actualmente? Claro. Y de hecho es que seguramente me voy a arruinar. Eso es una cosa con la que yo ya cuento. No es una cosa que... No te preocupa, ¿no?
Hombre, yo intento que no me pase, pero soy consciente de las cosas que quiero hacer y del riesgo que implica. Entonces no creo que me vaya de esta vida sin haberme arruinado. Lo veo una cosa muy factible. Parte del proceso. Totalmente, o sea, no es una cosa que no me va a pillar de susto. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué plataformas o herramientas utilizas día a día como inversor? Bueno, pues al final puedes utilizar para lo que nosotros hacemos y para cualquier persona utilizar brokers profesionales, que pues para quien no lo sepa, pues son plataformas digitales de inversión, como puede ser tu banca online, pero que al final pues son plataformas para poder comprar y vender activos en tiempo real que se dedican principalmente a eso. También te puede servir tu banco, pero lógicamente bajo mi punto de vista es mucho más caro y peor. Ujú. ¿Y qué plataformas puedes utilizar? Pues principalmente Interactive Brokers y de giro son las que yo más recomiendo. Para principiantes de giro y más para profesionales Interactive Brokers. Pero vamos, que no me pagan, ¿sabes? Que es simplemente pues porque Recomendación que de verdad es lo que yo entiendo que puede ser a lo mejor lo más Lo sencillo y lo recomendaría. mejor de utilizar. ¿Y a nivel de analítica? ¿Usa algún software en concreto, alguna plataforma? Claro, nosotros utilizamos TradingView TradingView, para ¿verdad? tema de análisis gráfico. Ujú. Y luego, pues bueno, existen distintas plataformas para nivel de análisis fundamental que la gente puede utilizar. Por decir una gratuita que creo que funciona muy bien, es Finbit, con Z, Finbit. Y bueno, ahí puedes hacer tu análisis fundamental, puedes poner los parámetros de búsqueda que quieras, puedes filtrar, en fin, creo que está bastante bien para ser gratuita. Y TradingView, que bueno, que puedes utilizarlo gratis, pero al final el plan más barato que tiene para empezar es bastante asequible. Merece la pena. No sé exactamente cuánto cuesta, pero porque nosotros utilizamos el anual profesional, pero bueno, que es bastante asequible para una persona y puedes empezar a trabajar con eso bastante bien. Vale, en ese aspecto, hemos hablado de análisis técnico y fundamental. Entiendo que operas con los dos. Para ti, ¿cuál más es importante? Si tú has que dar un porcentaje cada uno. Bajo mi punto de vista, yo le daría un 80% de peso al análisis técnico y un 20% al fundamental. Y por una razón muy simple, que siempre aquí hay mucho debate, ¿no? Y es porque está muy bien generar muchos argumentos en cuanto a que una empresa está muy bien, tiene muy buenos números, tiene unos flujos de caja espectaculares, ¿no? Lo que sea. Pero es que está cayendo su precio. Que la compraste a 50 y vale 30. No, ya, pero es que esto que está muy bien, es que están ganando. Que sí, pero que... Eso es refutable, ¿no? Que está bajando. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que con eso llego a la conclusión de que lo único que importa es el precio. ¿Por qué? Porque es lo que marca el valor del activo que tú estás invirtiendo, ¿no? Que hay veces que hay fundamentales que no respaldan el incremento del precio de un activo, pues claro que sí. Y que hay veces que el precio es inferior a lo mejor al valor fundamental que puede tener ese activo, por supuesto que sí. Pero es que hace tiempo que nosotros nos dimos cuenta que al mercado no se va a tener razón, se va a ganar dinero. Entonces queremos dejarnos nuestra razón a un lado y seguir donde nosotros creemos que está poniendo la gente el dinero. Y al final, cuando tú ves una gráfica, si el precio está subiendo, es porque hay gente que está comprando. Y no hay más. Totalmente. O sea, todos los discursos de fundamentales de que esto está bien, está mal, pues sí que están muy bien para mejor montar una mesa de debate, pero si yo veo que valía 100 y ahora vale 110, es porque hay gente que está La pagando demanda de eso. venta, ¿no? Ese aspecto. Efectivamente, Están comprándolo. es porque hay más demanda que oferta de ese activo. Y entonces está subiendo. Ya está. Perfecto. No hay más. Ya después podemos hablar de si eso tiene sentido y si no, que sí, pero Pero la realidad es que la está es. subiendo y ya está. Y yo lo que quiero es ganar dinero. Entonces quiero subirme a los barcos que van en la dirección que yo quiero, ¿no? Independientemente de que después esos argumentos tengan más o menos sentido. Porque claro, aquí es que ya podemos extendernos mucho a nivel de ratios, como el ratio PER, que si está muy elevado, eso quiere decir que una empresa está sobrevalorada y tal, que bajo mi punto de vista esa es una de las peores concepciones que hay extendida en el mundo de los mercados, porque no tiene nada que ver, depende mucho de la empresa en la que estés invirtiendo, el desarrollo de esa empresa, porque si es una empresa de crecimiento, muchas veces se producen ineficiencias de mercado ahí, porque sí que se empieza a descontar beneficios futuros a mucho tiempo, pero porque esa empresa está incrementando mucho el valor.
Entonces luego con el paso del tiempo, cuando se empiezan a ajustar esos beneficios que obtiene la empresa, esos ratios empiezan a ajustarse otra vez, ¿no? Eso, un caso muy famoso fue Meta, que al principio tenía ratios desproporcionados y luego con el paso del tiempo pues, se fueron ajustando. Entonces, decir, no es que si tiene un PER elevado hay que venderla y si lo tiene bajo hay que comprarla. No tiene sentido, ¿no? Bajo mi punto de vista, no. Vale. Me parece un análisis un poco pobre. Creo que hay que intentar entender qué está pasando detrás de eso. Sí. Por eso para mí el análisis técnico tiene tanto peso. Es fundamental en ese aspecto, ¿no? Sí, y hablamos también de cositas fundamentales. ¿Cómo gestionas el riesgo emocional de ver perder dinero en el mercado? Pues a base de práctica, la verdad, porque al principio pues cuesta mucho entender que pierdes, cuesta mucho cerrar una posición en pérdidas, cuesta mucho asumir que te has equivocado, cuesta mucho. Y siempre estás con la esperanza de que vuelva a subir, de que... Y hay veces que sucede, pero hay otras veces que no sucede. El problema de esto cuál es que si tú no sabes aceptar las pérdidas, con que no suceda una vez ya estás arruinado. Entonces, esa gestión del riesgo que nosotros y que yo, por ejemplo, en el contenido que comparto hago tanto hincapié, es lo único que te puede mantener vivo en este negocio. Porque tú ya tienes que asumir que va a haber veces que te vas a equivocar. Y no quiere decir que te equivoques porque has tomado una mala decisión, sino que al final el mercado es soberano y decide que no va a subir y que viene o alguien toma una decisión y viene una corrección y pierde dinero. Y si no te sabes salir, ahora mismo hay gente que se ha arruinado con esta corrección. Y yo estoy muy tranquilo. He perdido dinero, por supuesto, pero he perdido el que estaba dispuesto a perder. Ni más ni menos. Y ahora lo estoy viendo desde fuera y entraré al mercado cuando considere que es el momento y yo ya estoy planificando mi estrategia para ir armando mis posiciones cuando considere que es el timing adecuado, pero yo estoy viendo esto desde fuera. Y eso te permite estar un paso por delante. Si yo ahora mismo estuviese palmando un 60 o un 70% de mi pasta ahí, no dormiría por las noches. Claro. Esperando que llegue Donald Trump y ponga un tweet. Entonces me parece dejar vendido tu patrimonio al mercado. Creo que la gestión del riesgo sí, hay que ser un profesional. Y hasta si tú no lo eres... Va a perder pata. Totalmente, eso está asegurado. Pero la opción que tienes es dejarte guiar por profesionales. Que ¿eso quiere decir que vaya a ganar siempre? Por supuesto que no. Es que si tú quieres invertir pensando que vas a ganar siempre, no inviertes. Porque es que no va a pasar. No es tu mundo. Pero lo que sí va a pasar es que perderás dinero, pero te van a venir oportunidades de ganar mucho más que has perdido. Y ahí es donde uno tiene que estar preparado. Si tú tienes un 60% de tu cuenta, un 70% palmado, pues no tienes ya liquidez para volver. No puedes, porque no tienes dinero. El dinero hay que protegerlo. La preservación de capital es fundamental. Y a partir de ahí, intentar buscar las mejores oportunidades posibles y explotarlas al máximo. Al final, el balance, como dice Fernando, es que haya más ganancias que pérdidas. Ya está. Y al final, como todos los negocios. Y esto no es una cosa diferente. Es un negocio más. Y aquí la principal diferencia es que aquí no te puedes hacer cuentas de este mes, de este año, porque esto son épocas, son momentos. Y ahora mismo hay mucha gente diciendo que esto es una oportunidad histórica y a lo mejor todavía nos queda por ver otro 20% de corrección, yo no lo sé. Claro. Y la oportunidad que era histórica ahora se ha convertido en otra ruina. Entonces... Cuidado. Como lo mismo te lo está vendiendo la misma persona que está metida en el barco y necesita que crezca. Ya, pero si así no va a crecer, eso va a pasar lo que tenga que pasar. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé si la oportunidad mía ahora mismo, estamos en abril, yo no sé si me va a venir el mes que viene o dentro de 6 meses o dentro de un año. No sé qué va a pasar. Yo simplemente sé lo que puedo hacer, que es hacer mi análisis, tener mis posiciones preparadas y entrar al mercado cuando decida que es el momento correcto. Pero no sé cuándo va a ser ese momento. Entonces, no te puedes estar haciendo cuentas de ahora tengo que invertir porque tengo que ganar. Esto no funciona así. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente y última sección, Fernando. Vamos a hablar un poco de desarrollo personal y visión de futuro. ¿Vale? Porque es verdad que al final es muy importante que ese líder que lidera un negocio, ese líder que, como he dicho antes, que condiciona su entorno y que le hace que sean mejores, también tiene que tener detrás un desarrollo personal acorde a su crecimiento y unos hábitos. Yo te quiero preguntar en ese aspecto, ¿cuál es tu rutina diaria como inversor y cuáles son tus hábitos que crees que te han llevado al éxito? Los hábitos... Bueno, hablar de éxito me parece un poco pretencioso, la verdad. Creo que... Tu éxito personal, digamos, ¿no? Sí. Al final mi hábito pues es que nunca me he conformado, la verdad. Siempre he tenido mucha fe en mis ideas, ¿no? En lo que creo que podemos llegar a hacer y a construir y me lo creo.
O sea, no es que lo diga, es que me lo creo de verdad. Y claro, cuando te lo crees con esa convicción, es que por eso yo defiendo que lo de que creer crea realidad es verdad, pero no como frase, te lo tienes que creer de verdad. Y creértelo de verdad es complicado. Al final, pues requiere de autoconocimiento, de dedicarte muchas horas tú a ti mismo, a saber quién eres, qué talentos tienes y a partir de ahí te vas a poder empezar a poner metas. Y que esas metas te lleven a otras, ¿no? Ese es el primer paso. Y hábitos, pues la verdad es que no tengo así ninguno concreto. Me levanto todos los días, pues la verdad es que contento porque tengo un propósito de vida. Tengo claro qué camino quiero recorrer, lo estoy recorriendo con la gente que quiero, que esté a mi alrededor y con la ilusión de poder estar mejor mañana. La verdad no tengo así ningún hábito concreto. En cuanto a los mercados, ¿O pues tu rutina como inversor? Como inversor, pues cada vez hacer menos caso al ruido, ¿no? Volverme un poco más sordo que cuando empezamos. Y bueno, contaminarme menos de lo que son opiniones y del entorno ese de mercado. Al final, pues cada vez hemos ido cogiendo nuestra visión, nuestra interpretación y somos fieles a ella y cada vez escucho menos. E intento estar dentro de ese seguimiento lo más alejado del ruido posible y tomar las decisiones cuando considere que las tengo que tomar. Perfecto. Y a nivel de inversiones, o sea, ¿operas en la apertura de los mercados principales? ¿Haces un análisis diario? ¿Cómo lo haces? Nosotros vamos haciendo un análisis diario, pero que al final la dedicación es menor porque al final es un día a día, cuando lleva mucho tiempo, pues estás pendiente de qué sucede en el mercado, pero no es una obsesión, ¿no? Al principio creo que es fundamental obsesionarse porque si no, no va a terminar empapándote, ¿no? de lo que es este mundo, pero ya después pues te tienes que saber ir alejando. Nosotros vamos haciendo nuestra valoración diaria de qué ha pasado, sacamos nuestras conclusiones y nuestra búsqueda de empresas que reúnan los parámetros que nosotros vamos buscando y que estén en la zona de precio que nosotros nos gusta. A partir de ahí, pues cuando llegue el momento tomamos las decisiones. Perfecto. Ya hasta el final el seguimiento, la verdad es que cada vez es más liviano en ese aspecto porque también vamos madurando como inversores y nos vamos tomando las cosas con más calma. Con más calma, ¿no? ¿Y qué has aprendido ahora que antes ignorabas? ¿En el sentido de inversiones? En el sentido de inversiones, sí. Inversiones, desarrollo personal, de buscar sí, ¿qué has aprendido ahora que antes ignorabas por completo y que crees que ha marcado la diferencia en cuanto a que ahora estés en la posición en la que estás? Pues esta conclusión he llegado recientemente, la verdad, en los últimos días. Y es que yo siempre he sido una persona muy de ideas fijas y de que algo era así y iba a muerte con ese así. Y lo he moldeado un poco en el sentido de que la vida me ha enseñado que es así y está bien tener tu idea y ir con ellas, pero que hay que ser flexible en el sentido de que esa idea se puede ir moldeando en función de distintas circunstancias o distintos factores. Claro, cuando eres muy absolutista y te cierras a que algo es de una forma determinada y punto, dejas de aprender. Y eso es peligroso porque dejas de crecer, es que no se pierde esa evolución, ese crecimiento, lo pierdes y te vuelve una persona más torpe que va a cometer más errores. Entonces, creo que sí que he sido capaz de desarrollar un poco más esa humildad de pensar que a lo mejor no estoy tan acertado en lo que pienso en un principio, aunque sí que mantengo esa idea principal. Creo que a lo mejor distintas perspectivas de enfocarlo, de analizarlo, de al menos sentarme a pensarlo, pues que me van a acercar más a mi objetivo, ¿no? Y al menos más rápido. Claro, un pensamiento no tan absolutista, sino más humilde, como tú comentas, creo que es importante. Y es difícil. Es difícil. Y luego la persona también de cada uno. Hay sí, es difícil. Más fácil, yo soy una persona que toda mi vida que he dicho que algo es así, muero con eso que es así. Y cada vez pues la vida me ha enseñado que no es tan así. Claro. Que depende del momento, las circunstancias, las personas que fluyen en ese momento. Tú te tienes que saber adaptar, manteniéndote, lógicamente, en esos ideales, porque si no sería un veleta, pero moldarte un poco. Te tienes que saber moldear a esas circunstancias para poder llegar a ese resultado final que es el que te da esa idea. Tiene mucho valor también hablar, como dice, con 26 años. Es decir, no es la única forma de poder llegar a ese objetivo. Claro, con 26 años, con esa convicción, ¿no? Esa convicción de poca edad, de decir,
No, 2 más 2 son 4, pero 1 más 3 también son 4. Correcto. Exactamente. Sí, Buen sí. ejemplo has puesto. Buen ejemplo, sí. Sí. Fernando, una pregunta que hace poco escuché, que me gusta mucho hacerla y se la hago a todos los invitados, creo que es muy interesante. Y es, ¿dónde te ves, dónde te visualizas en los próximos 3 años? Uf, Complica. es muy complicada porque es que manejo tantas variables ahora mismo en mi vida que es que no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que va a ser mejor. Me veo en una posición mucho más relevante que hoy, me veo económicamente mejor que hoy, me veo la gente de mi alrededor mejor que hoy y una persona de más valor que hoy. ¿Dónde? Pues sinceramente no me pongo yo límite a mí mismo, creo que puedo estar en cualquier sitio, siendo totalmente sincero, porque me preparo todos los días para ello, sé perfectamente quién soy y a por lo que voy, pero con la humildad, lógicamente, de saber dónde estoy, cuál es mi posición y todo lo que me queda por aprender. Entonces no me pongo ningún tipo de límite, puedo estar en cualquier sitio que me venga esa oportunidad que estamos buscando. Qué bueno. Y también está en el sitio adecuado, el momento adecuado para aprovecharla, ¿no? Esa oportunidad. Sí, ha que dicho llega. también que no quita ningún escenario. O sea, que puede estar arriba del todo o decir, dice, me puedo directamente arruinar. Totalmente, Y ha hecho totalmente. Y además me preparo todos los días para que cuando eso pase, sea una cosa u otra, saber estar a la altura de esas circunstancias. Porque lógicamente si me vienen bien, tendría que responder y demostrar que valgo para esa responsabilidad que me venga. Y si viene mal, no me puedo quedar ahí. Lógicamente tendremos que volver a surgir, ¿no? Total. Y eso pues es una cosa con la que yo ya vivo día a día, que sé que estoy muy cerca de ambas, cada día más, por los riesgos que asumimos y tengo que estar a la altura cuando pase una de las dos cosas. Entonces pues me preparo todos los días para que sea lo para que que sea, sea así. está a la altura. ¿Qué 3 libros recomiendas sobre inversiones y finanzas? Pues yo, libros que haya leído que me hayan marcado, sobre todo al inicio, que creo que sobre todo que la persona que le interese esto estará en esa fase. Trading en la zona, de Mark Douglas, me parece un libro muy bueno para empezar a entender y a convivir con esa psicología, ¿no?, que nos da el mundo de las inversiones. Luego hay otro libro que hace poco recomendé yo también en mi cuenta de Instagram, que es Principios, de Ray Dalio, que para quien no lo sepa es el fundador del fondo de inversión más grande del mundo actualmente, financiero. Y bueno, al final una lectura sobre su experiencia, su vida, cómo creó lo que tiene y qué visión tiene él, ¿no?, del mundo financiero. Y además me gustaría añadir otro libro que para mí que no está ligado a las finanzas directamente, pero sí que está muy ligado al desarrollo personal y al emprendimiento, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, que me parece una lectura compleja, la verdad, porque creo que tiene muchos matices emocionales y interpretativos, ¿no?, dependiendo de las circunstancias de cada persona, pero que me parece una lectura muy enriquecedora y que te da puntos de vista y además respuestas a muchas preguntas que nos vamos haciendo durante el camino que no sabemos cuáles son. Perfecto, apuntamos el top 3 y yo conozco 2 de esos 3, el tercero, el primero que has dicho no me lo leeré, pero sí que son muy buenos los 3 aspectos seguramente. A mí de alguna forma o de otra son los que me han Y te marcado. marcan, ¿no? Sí. Vale, pues pasamos con el quiz si quieres. Ya hemos terminado la charla esta. Ha estado genial. No sé lo que ha durado, pero ha sido súper entretenida y súper de valor. Creo que me ha aportado muchísimo valor. Y hemos tocado muchos temas de actualidad, de inversiones. Y yo creo que está De súper bien. tema de entrevista creo que es la más larga. Seguramente salga más larga. Nos queda un poco, vamos a terminar. Seguimos con el quiz, Dani. Pues nada, como una de las secciones que tiene el programa, que es el quiz, son 9 preguntas de cultura general. También hemos puesto alguna preguntilla ya De su mundo, ¿no? de su mundo. Y son 9 preguntas, 4 opciones, una es la correcta. Y luego también, por cada 3 preguntas acertadas, tenemos un regalo. En primer lugar tenemos 6 kombucha, que es de la marca Brava Dream, que es una de las patrocinadores. Luego, el segundo sería una entrada doble al balneario, A las las piscinas piscinas termales. Y por último sería, si acerta las 9,
un menú de degustación en el restaurante internacional de Archena y que la verdad que es un restaurante top que tiene muy buena cocina. Es para 2 personas también el menú de degustación, así que bueno, en caso de que te toque, vamos a ver cómo se te pasan a Archena todo el fin de semana. Así que estupendo. Y luego también decirte que tienes 3 comodines, tienes 4 que te vamos a decir y tienes que elegir 3 antes de empezar el juego. Sería el comodín del 50%, que se irían 2 de las respuestas, se descartarían. Después tienes el seguro, que el seguro es que tienes otra opción para decir Una otra doble oportunidad. Una doble oportunidad. Ahí tienes que hacerlo antes de que respondan la primera vez, ¿vale? En plan, te leo la pregunta y tendrías que decir, oye, pues aquí no lo tengo claro, utilizo el comodín del seguro. De acuerdo. El tercero es la llamada, que la llamada tienes 1 minuto para llamar con tu móvil a quien quieras. En el momento en el que ya haces la primera llamada, empieza a correr el tiempo y pues si no te lo coges a los 20 segundos puedes llamar a otra persona, pero sigue corriendo el tiempo. Tiene 1 minuto. Estupendo. Y el último comodín es jugar con mi compañero Ángel. Soy el comodín yo. Entonces, pues bueno. Tienes que elegir de esos 4, 3. No me enfadas, tranquilo. Ya había alguno que lo ha Sí, descartado, que no me eligió. Entonces, pues nada. ¿Qué 3 comodines eliges? El del 50%, el del seguro y el de Ángel. Venga, Vale. adelante. Pues empezamos. Bueno, también decir que las 3 primeras son un poquito más facilitas Sí, de más fácil a más difícil el orden. y las últimas son un poco más complejas. Venga, arrancamos. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Cuántos colores tiene la bandera de Francia? 3. Lo sabe ya directamente el cabrón. Y las opciones, te damos 4 opciones. Ah, es verdad. Bueno, es que no puede haber. Ya está. Bien. Eso estaba claro. Ya está claro. A, 2. B, 3. C, 4. D, 5. B. 3. B, 3. Correcto. Tiene el azul, el blanco y el rojo. El rojo. Perfecto, muy bien, Fernando. Bien. Bien. Poco a poco. Venga, vamos con la segunda. Estas 2. que parecen fáciles te lías. Sí. Cuidado con esa, 2. ¿Cuál es la capital de Australia? A, Sydney. B, Melbourne. C, Brisbane. D, Canberra. Hostia. Yo creo que es la D. D, Canberra. Creo que sí. La opción correcta es D, Canberra. Correcto. Bien. De momento, 2 de 2. Bien, Fernando, bien. Tercera pregunta. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente? A, plomo. B, cobre. C, mercurio. D, aluminio. C. Mercurio. C, es correcto. Mercurio. Venga, va. Sigamos con la cuarta. ¿Qué parte del cuerpo produce insulina? A, hígado. B, riñón. C, estómago. D, páncreas. D. Páncreas. Y la respuesta correcta es D, páncreas. Correcto. Bien. Ya que lleva ya 4. Lleva el 100%, ¿eh? 4 de 4. Ya lleva regalo y camina al segundo. Llevas ya la kombucha y, claro, y aún tiene también los 3 comodines. Bueno, de puta madre, Fernando. Sí. Vamos a ver. Venga, seguimos. Quinta pregunta. ¿Qué organismo fija los tipos de interés en la eurozona? A, Banco Mundial. B, Fondo Monetario Internacional. C, Banco Central Europeo. D, Comisión Europea. C. Banco Central Europeo. C. Y la respuesta correcta es C, Banco Central Europeo. Tía, ¿cómo va Fernando? Va en moto. 5 de 5. Una más de tener Pues- balneario. Incluye el balneario. Pregunta número 6. ¿Qué número romano representa el valor 500? A, D. B, letra L. C, M. D, C. Tienes comodina, ¿eh?
Eso iba a decir. Está en la sexta y sin utilizar La A, comodines. sí, repítelo. Comodín, Ah. comodín de 50%. ¿Qué lo usas? Opción A, D de Dinamarca. Opción D, C. O sea, nos quedamos entre la D o la C. Como Diría la A. D. ¿Eliges la A? La opción correcta es A, D. Correcto. Bien, Muy bien. bien. Ya tenemos las 6. Joder, va como una moto, tío. O sea, ya tienes, digamos, la kombucha y el balneario. Si haces las tres que te quedan, te va a internacional menú de degustación. Nadie nunca ha conseguido llegar hasta ahí. Al pleno. Bueno, bien. Vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia, a eso venimos, a jugar. Pregunta número 7. ¿Qué país europeo fue el primero en ser rescatado durante la crisis del euro del 2010? A, Grecia. B, Portugal. C, Irlanda. D, España. A. Grecia. La respuesta correcta es A, Grecia. ¡Oh! Tía. 7 de 7. Bien. Y dos comodines. Y te quedas comer, no, lo tienes ya hecho. Vamos a ver. Vamos a ver, va. La octava. ¿Qué país protagonizó una crisis bancaria en los años 90 conocida como la crisis asiática? A, Corea del Sur. B, India. C, Indonesia. D, Tailandia. El comodín de seguro que usas. ¿Vale? ¿Cuál es tu primera respuesta? Se puede decir La las primera dos. Si opción. aciertas cualquiera de las dos, lo tienes. ¿Entre cuáles estás? Corea del Sur. La opción A, Corea del Sur, no es correcto. Y los otros que eran Tailandia. Está B, India. C, Indonesia. D, Tailandia. India. Opción B, India. Incorrecto. Es la D, Tailandia. Ah, Esta era difícil. Esta está jodida, era ¿eh? complicada. Esta era difícil, sí, Esta esta era era difícil. complicada. Esta era jodida. Y qué pena, tío. Va a quedar la 9. última. Va. La última pregunta. ¿Qué burbuja tecnológica estalló en el año 2000? A, burbuja del metaverso. B, la burbuja de las criptomonedas. C, burbuja de las .com. D, la burbuja de las fintech. C, la de las .com. Y la respuesta correcta es C, la burbuja de las .com. Correcto. Ole, qué bueno, tío. Ha acertado 8 de las 9. Qué pena esa última. Era jodida esa. Hemos dado la talla, hemos dado la talla. Veremos si podemos hacer algo. Qué bueno, buenísimo. Primero en el ranking. Primero el ranking, claro. O sea, la otra participante han sido 6 y 5 respuestas correctas. Bueno, enhorabuena, te he hecho un tigre ahí. Fernando, vamos a seguir con las dos últimas secciones, que ya, bueno, se está quedando un podcast largo, pero muy interesante, que la gente La verdad va a que aprender sí. muchísimo y le estás aportando tú muchísimo valor. Entonces vamos a seguir con la última sección, que es el consultorio, ¿vale? Como tú bien has puesto en redes sociales, vamos a hacerte una serie de preguntas, bueno, tus seguidores o los nuestros, y bueno, nos han llegado algunas, así que te las voy a hacer y las preguntamos aquí en directo en el podcast y nos las responde a ver cómo se queda la cosa, ¿vale? Estupendo. Me voy a empezar con dos preguntas de tus seguidores. Y es, ¿cómo se empieza de cero un negocio? ¿Y cuál es la mejor manera de financiar ese inicio? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada, pero bueno, si me ciño al mundo actual, ¿no? Si tuviera que empezar hoy, creo que intentaría apalancarme de todas las herramientas que tenemos que son gratis, como es las redes sociales, e intentaría dominar alguna habilidad y vender mi servicio online. Creo que es lo más barato y lo que mayor potencial de retorno tiene. Al final, ¿qué nos exige eso? Pues bueno, exponernos a nivel de redes sociales, crear contenido, que no es fácil, se tiene que ir aprendiendo, pero al final es decirle al mundo que tiene una habilidad y empezar a monetizarla a través de dar tu servicio. Así sería como empezaré hoy, porque creo que es la mejor forma y lo haría pues con mis recursos propios. Y a partir de ahí, una vez que empiece a generar dinero, pues la escalabilidad que me permita, pues a lo mejor ya entramos en otros temas de financiaciones para hacer cosas a lo mejor un poco más grandes.
Vale, perfecto. Guapísimo, muy bien. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, ¿cómo ves las 7 magníficas a corto plazo, 1-3 años? Si quieres un poco para la gente que no conozca esto, primero explica un poco. Bueno, las 7 magníficas, para quien no lo sepa, estamos hablando de las megatecnológicas, ¿no? que hay en Estados Unidos, las Tesla, Nvidia, Google, Meta, Amazon, etc. ¿Cómo las veo? Pues en el plazo 1-3 años. que me han comentado, las sigo viendo igual que las veo ahora mismo, ¿no? Líderes del sector, líderes del mercado, y que son ahora mismo las que están llevando el desarrollo de esta nueva era tecnológica, el peso, ¿no? Lo están llevando ellas. En ese plazo, a no ser que pase algún factor extraordinario que todavía no haya sucedido, las sigo viendo exactamente igual, siendo líderes. Y a nivel de inversión, si me dijeras para comprarlas hoy, pues bueno, las sigo viendo un poco extendidas en el precio, las sigo viendo un poco sobrecompradas, y en el panorama que estamos actualmente no invertiría en este tipo de compañías a 1 o 3 años, ni en esta ni en ninguna, por mi tipo de inversión en empresas, ¿no? Que no me gusta tenerlas tanto tiempo en cartera. Para una inversión a 3 años de horizonte temporal, elegiría otros productos de inversión, Más ¿no? interesante, Como ¿no? fondos y otra cosa. Perfecto, genial. Vamos a entrar con otra pregunta un poco más del mundo del real estate, de los bienes raíces. Entonces sería, con respecto a la situación actual que estamos viviendo en el mundo inmobiliario, con los alquileres tan altos, los tipos de interés y tal, dice, con reciente crecida de precios y las escasas construcciones que se están realizando, ¿crees que las viviendas seguirán aumentando su valor? Y por ende, ¿es buen momento de comprar antes de que pase ese tren? Bueno, en cuanto a lo que es el desarrollo del precio de la vivienda, yo creo que va a seguir aumentando, porque ahora mismo hay mucha gente que hace comparaciones con respecto a los precios de 2008, ¿no? Que estamos alcanzando precios similares e incluso se han superado, estamos en máximos históricos, pero hay una diferencia muy importante, que es que en el año 2008 había una burbuja creada, y el problema que hay hoy es una falta de oferta. Entonces, claro, mientras no se empiezan a construir nuevas viviendas masivamente para poder satisfacer esa oferta, el precio va a seguir aumentando. Si es un buen momento o no para entrar en compra en este tipo de activos, pues depende. Depende mucho de, como digo siempre, del tipo de inversor, depende de la cantidad de dinero, depende de la zona donde quieras entrar, porque al final la barrera de entrada a unas ciertas zonas del territorio, vamos a decir, español, pues es diferente, y depende mucho del riesgo, ¿no? No es lo mismo a lo mejor comprar viviendas antiguas para reformar y vender, lo que se le llama hacer flipping, que al final es un riesgo mayor, que comprar un piso en barrio de Salamanca buscando una rentabilidad pequeña, ¿no? Prácticamente la inflación. Son distintos tipos de inversiones, pero bueno, creo que siempre es un buen momento para entrar a un mercado a invertir. Siempre hay buenas oportunidades, hay que estudiarlo y ver en función de tus necesidades qué quieres hacer. Quizás eso que comentas, no buscar o esperar la oportunidad perfecta, una buena oportunidad, y no entrar por entrar, sino tener, como dices, como estás tú ahora mismo con las inversiones, estás esperando al momento adecuado, y cuando lo encuentres y lo veas claro, entra. Estudiar qué tipo de activo te interesa a ti, buscarlo, y cuando lo encuentres, pues lanzarte y ya está. Pero tener claro que quieres comprar, no entrar al real estate porque están los precios altos y puedo vender caro. Claro. Eso no es un argumento suficiente. Perfecto. Y vamos a poner la última pregunta del consultorio, y es, pongamos en situación, Juan, 32 años, decide emprender en el mundo de las inversiones, pero no tiene claro si invertir en un inmueble para alquilarlo o comprar fondos indexados poco a poco para ir aumentando su patrimonio, su rentabilidad y su cartera de inversión. Si fuese para un amigo familiar, ¿qué le recomendarías? ¿Y qué tiene mayor rentabilidad y escalabilidad? Es complicada la pregunta porque depende de distintos factores, del nivel de ingresos que tenga Juan, por edad puede invertir en ambas cosas, depende también el retorno que él quiera obtener de ese tipo de inversión, y al final la liquidez que necesite. No es lo mismo invertir en un indexado, que es mucho más líquido, que invertir en un inmueble, que al final para poder tener esa liquidez pues ya necesitarías venderlo, otro proceso es mucho más ilíquido. Entonces esos son factores muy determinantes a la hora de elegir un tipo de producto u otro.
En cuanto a rentabilidad, pues depende mucho también del horizonte temporal, porque si es con un horizonte temporal a 5 años, por ejemplo, pues a lo mejor es mucho más probable que se mueva en un mercado de renta variable, ¿no? En un fondo indexado que el del sector inmobiliario. Pero no lo sabemos qué factores puede haber, depende de muchas cosas. Ahora, si él simplemente lo quiere hacer como cartera de ahorro a largo plazo y si en algún momento quiere disponer del dinero, me parece un producto mucho más adecuado a un indexado. Indexado. Y bueno, ya que estamos, ¿recomienda algunos concretos? No. Al final, bueno, un indexado al mercado americano, un SP500 o alguno que sea un poco más global, ¿no? Como un MSCI World, son los típicos, pero bueno, depende también, como te digo, es que insisto un poco, pero es que me parece muy importante que Es depende subjetivo, mucho ¿no? de qué quieras tú y que vayas buscando. Vale, perfecto. Bueno, pues hasta aquí las 4 preguntas. Gracias a la gente Muy interesante, la verdad. que nos la ha hecho, que ha sido muy interesante, y gracias por darnos contenido. Y ya vamos a terminar con la última sección, que es la de una kombucha con. Es una kombucha viene de nuestro patrocinador, que es Brava Drink, que es una empresa murciana, como te digo y te comenté antes de que viniera, que van a apostar por talento murciano, ya sea en invitados como también en empresas. Entonces, Brava Dream quiso apostar por esta sección y bueno, también agradecerle a Maite y por todo el esfuerzo que hace con nosotros y que esperamos que siga mucho tiempo. Pondremos los comentarios en su página web por si alguien quiere consumir kombucha y de hecho tú en el primer premio del quiz te las llevas a la kombucha, así que espero que la disfrutéis. Fernando, empezamos con las preguntas de la kombucha con. Son 3 preguntas que marcan un poco la personalidad del podcast y queremos saber cómo responde ante ellas. La primera sería, si empezaras a día de hoy desde cero, ¿vale? Sin contacto y sin inversión, menos de 2.000 euros, pero con tu habilidad actual, ¿qué harías para facturar 10.000 euros de la forma más rápida posible? Empezaría trabajando mi marca personal en redes sociales, creando contenido y cuando haya cogido una cierta relevancia, empezar a prestar mis servicios de manera online. Creo que es lo más barato y es la mejor forma de iniciarte si tienes una habilidad pero no tienes dinero para montar una infraestructura. Habilidad, redes sociales, high ticket, que será también más rápido y con que tenga un servicio de 1.000 Bueno, euros. pero no tiene que ir condicionado a lo mejor a un high ticket porque Digamos que la forma más rápida posible. puedes vender suscripciones, pero También. ir más a volumen depende. Depende también la habilidad, ¿no? Eso ya habría que entrar a verlo dependiendo de qué tipo de servicio de habilidad sea la que venden, ¿no? Pero el primer paso que daría sería ese. En tu caso, que tú te enfocas en tu caso, sería el mundo de las inversiones, ¿no? Entiendo. Sí, en este caso sí, yo podría dar y de hecho doy y tenemos un servicio online de asesoramiento financiero, ¿no? Donde compartimos nuestras operaciones en bolsa y además damos una pequeña parte formativa para que los clientes puedan entender, ¿no? qué hacemos nuestro repaso de mercado, en fin, vamos dándole ese apoyo formativo a una persona que aunque no sea un experto en esto, pero que y al final siga nuestra operativa, pero que entienda qué está haciendo, no simplemente que lo hace porque confía en nosotros y ya está. Queremos que el cliente vaya poco a poco haciéndose a este mundo y entendiendo cada día un poco mejor qué es lo que hacemos. Perfecto. No me esperaba yo esa respuesta, sinceramente, la que ha dado. Sí, Yo, es que... él directamente yo me hubiese planteado el hecho de, como tienes todo el conocimiento, o sea, el conocimiento sí que lo tienes, lo que no tenía eran los contactos, me pensaba que iba a ir ya directamente al mundo de bolsa. Claro, pero es que tiene menos de 2.000 euros. Y para facturar 10.000 euros facturar 10.000 euros con bolsa con 2.000 euros es que no se puede realmente. Sí, puedes, pero hay mucho riesgo y lo normal es que lo exactamente. pierdas. Y lo que dice creo que tiene mucho sentido. Es que lo he No, aprovechado sí. para meter lo del servicio. Por eso La le verdad. da la vuelta. No, está muy bien. O sea, No, de hecho, pero creo me que esperaba bien. que iba a ir a bolsa. No, pero es que creo de verdad, como dice Fernando, que es la mejor opción, de verdad. Todo el mundo que tenga una habilidad, que la monetice y que tenga redes sociales. Es que es lo más fácil. Es que es lo más fácil. Es lo más fácil, sí. Porque O sea, hoy en día montarte cualquier negocio vale mucho dinero. Claro, exactamente. La segunda pregunta es, ¿qué es lo más caro que te has comprado a tocateja? Pues así a bote pronto diría que me he ido un día a hacerme trajes al sastre que me gustan y pues lo uso en mi día a día y me gusta hacerme trajes a medida y tal. Y me he comprado 3 y me habrán costado unos 6.000 euros o así. Perfecto, oye. Puta madre. El que lleva ahora mismo es a medida. Claro, esto lo hace mi sastre José Baño, Muy guapo. Tenemos que por aquí publicidad para José Baño. Un saludo para José. que es un grande. Perfecto. Y vamos con la tercera y ya acabamos por aquí, Fernando. Y sería, ¿cuánto es lo máximo que has facturado en un mes? ¿Facturar o qué he ganado? Facturar.
Pues ya sabéis que no me gusta mucho hablar de temas económicos. De hecho, no ¿no? hemos hablado de nada del Sí, lo sé, porque creo que es un mensaje erróneo que le llega a la gente, que es como que asocia siempre que tienes valor si ganas dinero y si no, no tienes, y me parece un mensaje erróneo. Pero bueno, no sé exactamente la verdad cuánto habremos podido facturar el mes que más dinero habremos facturado, pero alrededor de unos 50.000 euros aproximadamente. Perfecto. Lo apuntamos por ahí y enhorabuena. Y que sigáis con tanto éxito y muchos años más, joder. Bueno, hemos contado el mejor, el peor El no lo he mejor, dicho. No lo he dicho. No puedes decir. No puedes No, decir. mejor lo guardamos. Fernando, llegamos hasta el final del episodio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Te lo has pasado bien? ¿Te lo has pasado hasta bien? Me ha encantado, he visto la verdad muy serios, muy profesionales, os habéis preparado la entrevista muy bien para ser un tema que normalmente la gente no suele estar puesta, así que os doy mi enhorabuena y he estado muy a gusto. Oye, pues muchas gracias por la invitación Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la Pues próxima. nada, encantado. Decir a la gente que bueno que nos sigan en redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, que se suscriban y nos den me gusta al vídeo, que se ha quedado un podcast muy interesante. Sí, va a ser larguito, pero va a estar muy bien el programa. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Nosotros vamos a echar una cerveza. Y una marinera. Bueno, hasta luego. Chao. Adiós.